empecé a visitar un sacerdote, le llevé un documento como de 15, no era un documento, lo tenía en la tablet, como de 15, 20 carillas llenas de preguntas, y por qué esto, y por qué esto otro, y qué pasa con esto, y este versículo. Pero claro, yo me imaginaba que cualquier sacerdote iba a poder responderme eso. Me doy cuenta de que no todos los sacerdotes estaban tal vez capacitados para ponerse a responder dudas tan preguntas como las que les puede hacer un protestante capacitado, ¿sí? O un pastor, o un... Tengo el honor de recibir en este canal a nuestro hermano Leonardo del canal El Depósito de la Fe. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, José. Un gusto estar contigo. Igualmente, mi hermano. Es un placer que estés visitando este canal y es un honor que nos vayas a dar aquí un precioso testimonio que yo creo que va a ser de muchísima edificación para los hermanos. Para los que nos conozcan, al hermano Leonardo, él tiene su canal, que me gustaría, hermano, que me lo presentaras antes de entrar en faena. Ok, el canal se llama El Depósito de la Fe y tiene como contenido principal apologética católica basada en la Biblia y en los primeros cristianos, porque fueron los primeros cristianos los que me enseñaron que yo debía reinterpretar la Biblia. Como protestante la estaba entendiendo mal, que debía reinterpretarla, entenderla de un mejor modo, y de esa manera pude ir descubriendo que la Biblia era en realidad no solamente un libro católico, sino que enseñaba las doctrinas católicas y que tenía armonía con lo enseñado con los padres de la iglesia y con el magisterio tradicional de la iglesia. Entonces, eso me llevó a redescubrir un montón de cosas y a tener el deseo hoy como católico de compartir con el mundo entero justamente todo ese conocimiento, el que adquirí antes de mi conversión como católico y el que he ido adquiriendo, obviamente, después de también seguir estudiando. Yo entiendo perfectamente al hermano Leonardo, tanto a él como a muchos hermanos, ¿verdad?, que hemos estado en iglesia o en sectas protestantes, ¿verdad? Porque cuando descubrimos este tesoro, que es la fe católica, pues queremos que todos sientan lo mismo que nosotros. Somos sabedores que hemos encontrado la iglesia de Cristo. Somos sabedores que esa iglesia tiene 2000 años sin interrupción, ¿verdad? Y estamos deseosos, de verdad, de todo eso que hemos aprendido, que nos ha sacado del error, y estamos locos de alegría y con muchas ganas de expresar lo que sentimos, pero al mismo tiempo enseñar también a los hermanos todas esas cosas que gracias a eso nos ayudó, ¿verdad?, a salir del error de esas sectas. Pues el hermano Leonardo estuvo en varias denominaciones, pero fue también bautista, ¿verdad?, y predicador. Pero me gustaría, antes de entrar ya en faena, que nos pusieras un poquito, hermano, en contexto desde tus comienzos, desde tu niñez. ¿Fuiste católico de nacimiento? ¿Fuiste protestante de nacimiento? ¿Fuiste bautizado? ¿No fuiste bautizado? ¿Te bautizaron de mayor? Me gustaría que nos pusieras un poquito en contexto de tu familia, ¿verdad? Desde tu niñez hasta ahora. Me gustaría que nos pusieras un poquito en contexto toda la trayectoria de tu conversión. Ok, bueno, mis padres son católicos de religión, pero no practicantes, o cuando yo nací no eran practicantes. Se casaron, cumplieron con los sacramentos de la Iglesia Católica, me hicieron bautizar a mí, pero después de eso nunca más nada. Yo sospecho que pudo haber sido porque mis abuelos, tanto por parte de madre como padre, sí eran católicos practicantes, pero mis padres particularmente no. Entonces, bueno, probablemente haya habido ahí lo bautizamos para cumplir con los abuelos, porque lo piden los abuelos, pero no fue, por así decirlo, una fe genuina de mis padres. O por lo menos no perduró en el tiempo. Si hubo fe genuina al principio, no perduró en el tiempo. Así que me crié prácticamente en el ateísmo. Mis padres tenían una religión medio rara, que no es
absorbo algunas cosas del cristianismo, otras cosas del nuevo aero, otras cosas del panteísmo. Es una mezcla medio rara, una religión muy rara. Entonces yo, como no creía en eso, Dios no era una persona, Dios era como una especie de fuerza impersonal. O sea, yo crecí en el ateísmo total, total, total. Creía en la evolución, no creía en Dios, o sea, mucho menos en la iglesia, no entendía nada de la iglesia. Yo podía mirar cientos de películas para la Pascua de Jesús y no entendía nada de nada. Pero ciego, ciego, ciego total. Hasta que, como a los 20 años, más o menos, 21 años, mi hermano se pone de novio con una jovencita que era protestante, y la madre era bastante activa en la iglesia de ellos, y le empieza a predicar bueno, la doctrina protestante a mi hermano empieza ahí a dudar, pero los protestantes sí, los protestantes no. Él empieza a ir como a un grupo también católico y va también a unos grupos de estudio protestantes. Finalmente él se queda más bien con los grupos protestantes y me empieza a hablar a mí de bueno, lo que le estaban predicando a él. Así que bueno, yo estaba en esos días en la universidad, siempre fui muy estudioso en la universidad, así que tenía poco tiempo para dedicarle a Dios, o mejor dicho, Dios tenía un lugar muy chiquitito en mi corazón, no tenía tiempo para él, no le dedicaba tiempo a él. Así que nada, no le di mucha importancia, lo escuchaba a mi hermano, a veces discutíamos. También por ese tiempo, un poquito antes, yo tuve como un compañero de estudio que era catequista católico, y él me empezó a hablar no de la Biblia, no de tanto del Evangelio, sino más bien de la existencia de Dios. Y fue él el primero en sembrar, por así decirlo, la semilla de, bueno, pero ¿existe Dios o no existe Dios? Después como que tomamos caminos separados con este chico en distintas materias, yo empecé a tener otros compañeros de estudio, pero ya quedó ahí sembrada la duda. Entonces después cuando vino mi hermano, bueno, me empezó a predicar lo que ellos creían, y yo me quedo, bueno, no me interesa mucho esto, pero llega el fin del cuatrimestre y como había terminado todas las materias y no tenía absolutamente nada para rendir, no tenía ningún examen para rendir, digo, bueno, ¿qué hago? Mi hermano me sigue predicando porque él también iba a la universidad conmigo, estudiaba la misma carrera que yo. Entonces digo, bueno, vamos a leer. Y agarro y leo el libro de Apocalipsis. En un día me leí el libro de Apocalipsis. Entendí pocas cosas. Lo que sí entendí es que, bueno, que Dios estaba muy enojado con la humanidad por cómo la humanidad se está comportando, y que Jesucristo iba a volver. Entonces dije, ¿y si esto es cierto? O sea, si esto es cierto, yo no entiendo de los cuernos, no entiendo de las bestias, no entiendo esto que sale del mar, no entiendo esto de los 144.000, ni que los caballos, ni los ángeles que vuelan, eso no lo entiendo, pero entiendo que Dios va a volver a juzgar a la tierra. Así que eso es como que me empezó a dar vuelta, empezó a darme vuelta, y me puse a leer los evangelios en rápida sucesión. Creo que en 2-3 semanas me leí los 3 primeros evangelios casi completos. Por esos días empiezo a ir al culto evangélico. Nunca fui a la iglesia católica. La iglesia católica yo había ido un par de veces, a lo mejor en mi adolescencia, para acompañar a algún amigo, algún familiar que se bautizara, alguna cosa así. Pero de la iglesia católica, cero, 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 cero. Así que empiezo a asistir a la iglesia y de repente, bueno, empiezo a leer, y cuando llego a Lucas capítulo 15, o sea, ya había leído la muerte y la resurrección de Cristo según Mateo, la muerte y la resurrección de Cristo según San Marcos, y estaba leyendo lo de Lucas, el Evangelio de Lucas, y ya para ese entonces ya me asombraba la increíble armonía que había en los relatos, y digo, esto no puede ser una novela, porque yo como ateo, yo decía, esto tiene que ser una novela de hombres. Sí, esto no tiene que haber sido inventado por los hombres, porque la religión la inventaron los hombres, es el opio de las naciones, bla, 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 todas esas cosas que se dicen en contra de la iglesia muchas veces. Pero yo encontraba, digo, que esto lo tiene que haber inventado una mente que es infinitamente más brillante que la de un ser humano, porque no puede existir una novela tan bella, tan preciosa y tan armónica, y a su vez con una historia tan complicada y tan extraña y tan, ¿cómo decirlo? No sé cuál sería el término, pero totalmente contraproducente con lo que sería vendible. O sea, vos agarras un Shakespeare, agarras cualquier otra obra así, vos te das cuenta de que está escrita para venderse, está escrita para que a otros les guste.
Ahora, lees la Biblia y vos decís, esto es imposible que esté escrito para que a alguien le guste, porque justamente te dice todo lo que vos no querés escuchar, que sos un pecador, que sos un desastre, que te puedes ir al cielo, que te puedes ir al infierno, que tenés que obedecer a Jesucristo, que tenés que creer en Él, que vas a tener que padecer un montón de persecuciones, que vas a tener que sufrir un montón por ser cristiano. Y digo, esto no está hecho para vender. El que dijo esto o está loco o es Dios, una de dos. Sí. Bueno, finalmente me di cuenta de que no, que lo había inspirado el Espíritu Santo, de que justamente era una locura a la mentalidad nuestra de los hombres y que pues, justamente por eso también el apóstol Pablo dice, lo que yo le predico a las personas es una locura. Claro, yo no lo había entendido eso entonces porque todavía no había leído el apóstol San Pablo, pero para ese entonces yo decía eso, esto o lo escribió un loco o lo escribió Dios y bueno, Dios si es así como me lo dicen, tiene una mente que es infinitamente superior, entiende todas las cosas de una manera muy diferente a como la entendemos nosotros, entonces ahora entiendo por qué hay toda una armonía tan preciosa, una historia tan elaborada y tan inimitable, ¿sí? en el Nuevo Testamento. Así Así es. que le creí a Lucas capítulo 16 cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar de las parábolas de la misericordia de Dios. ¿Sí? Primero la parábola de la moneda, la mujer que la encuentra y se alegra porque estaba esa moneda perdida. Después la parábola de la oveja perdida, que Cristo había salido a buscar a la oveja perdida y estaba extraviada. Y la parábola que me quebrantó fue la del hijo pródigo, porque yo me sentí como ese hijo pródigo que había gastado toda mi vida en banalidades de todo tipo, de todo color, alejado de Dios, o sea que no lo tenía en cuenta Dios y que Dios aún así me esperaba con los brazos abiertos y venía a mi encuentro corriendo para besarme, abrazarme, colocarme el anillo que me identificara como hijo suyo y hacer una fiesta en el cielo por causa de mí. Bueno, es lo que yo entendí del Evangelio, es lo que mi mente en ese momento alcanzó a comprender, así que en ese lugar yo estaba todavía, la estaba leyendo en mi cama, medio así, entre lágrimas, totalmente conmovido, le pido a Dios que me perdone, o sea, con lo poco que sabía, con lo poco que entendía, le pido, Señor, yo a partir de ahora quiero empezar a seguirte, a buscar tu voluntad, a orar, a leer, a estudiar y a conocerte más para bueno, empezar a seguir los pasos de Jesucristo. No sé si querés hacerme una pregunta. Sí, primero quería hacer una pequeña apreciación, ¿no? Es que lo que ha estado comentando el hermano es lo que le ocurre a la mayoría de católicos, ¿verdad? Que tenemos una fe por tradición a veces, ¿verdad? Sí, nuestros padres nos bautizaron, algo muy importante, por supuesto, pero que lo hicieron por esa inercia, ¿verdad? Están ahí los abuelos achuchando, no, los abuelos nuestros que vienen ¿verdad? De esa tradición más antigua, que son más con ideas más fijas también, en la idea de iglesia, y nuestros padres, pues ya a partir de ahí, ¿verdad? Pues ya se va perdiendo un poquito, desde ese eslabón, digámoslo así, ya se va perdiendo esa fe, y luego una fe perdida, que ya somos nosotros, ya estamos ahí en que la fe ya no va ni para adelante ni para detrás, ¿verdad? Y ese es el mal que afecta a la iglesia, que nos bautizan por tradición, hacemos la comunión también porque ha llegado la edad, tenemos que hacer la catequesis, hacemos la comunión y hasta luego. Hasta que el Señor, ya sea de una manera u otra, ¿verdad? Pues a cada uno de nosotros pues nos va llamando de diferente manera. Pero sí me gustaría preguntarle al hermano Leonardo cómo fue esa captación. Porque siempre cuando una persona entra en una secta o en una denominación protestante, siempre hay un encuentro, ¿verdad? Un encuentro físico con una persona de una denominación. Da igual. Si te topas con un mormón, pues te vas a la iglesia mormona. Si se te acerca un familiar, un amigo pentecostal, pues allá que te vas. Pero, ¿cómo fue ese primer contacto con un protestante con la idea que te llevara a su culto? ¿O ya fue una idea que te rondaba de acudir a algún tipo de culto protestante? Para ser sincero, yo no entendía las diferencias entre las diferentes denominaciones y religiones. A mí no me captaron al principio porque
no me convertí escuchando predicaciones de ellos, sino estudiando la Biblia. Y cuando digo convertirme, me refiero en lo que como protestante pensaba que era una conversión. Entonces, al estudiar la Biblia solo en mi casa, leyendo el libro de Apocalipsis, que yo lo único que sabía es que me había dicho lo que me había dicho mi hermano, que Cristo nos iba a juzgar, que él iba a volver, que había muerto en la cruz por mis pecados, que era lo básico que me podría haber dicho cualquier católico. Lo que sucede es que, como mi hermano ya había empezado a ir unas semanas antes que yo a la iglesia, es como que yo dije, bueno, está bien, vamos con mi hermano. Entonces, no es que ellos hicieron algún tipo de trabajo particular, en mi caso particular, sino que como estaba estudiando la Biblia, yo decido empezar a asistir con mayor frecuencia porque no conocía nada ni a nadie que fuera católico, pero literalmente la única persona católica que yo conocía era este compañero de estudios que había tenido. Entonces, para mí es como que la cercanía de los lazos y los vínculos que yo tenía me llevaron a entrar entre los protestantes sin tener la posibilidad de decir, bueno, comparo, a ver cuál me parece mejor, a ver, escucho la campana y escucho la otra cara de la campana, o la otra cara de la moneda, como se dice. Lo que sí es cierto es que una vez que empecé a asistir, bueno, te empiezan a invitar a las reuniones de jóvenes, vos ves a muchos jóvenes que juegan sin violencia, que juegan sin insultar, que juegan juegos sin maldad, sin sexualidad, o sea, y realmente eso te impacta mucho porque vos, por más que lo quieras o no, o sea, vos ves que en la Biblia habla de santidad y lo primero que vos haces es darte cuenta que insultar está re mal, que los vicios están mal, que la promiscuidad sexual y todo ese tipo de cosas, es decir, bueno, veo jóvenes y personas que están procurando, yo no conocía sus vidas interiores, ¿no? Pero procuraba ver que desde lo exterior estaban tratando de vivir una vida alejado. Después vos te das cuenta una vez que entras que la cosa no es tan así, que hay gente que cae en pecado y cosas por el estilo. Pero no, pero eso me sorprendió. Eso me sorprendió. Empezás a hacer amigos, te reciben bien, te empiezan a visitar, che, vení, te invitamos aquí, te invitamos allá, vení a casa, nos juntamos, tomamos un mate. Después me enteré que uno de los que me invitaba a tomar mate parecía que tenía sus problemas de identidad como varón, pero bueno, fue un motivo de escándalo luego eso, dentro de, no conmigo, no, sino este chico, un motivo de escándalo en la iglesia. Pero lo cierto es que fue así como empecé a entrarme, primero desde la Biblia y después como confirmándome con buenas amistades, por así decirlo, que yo empecé a sentir más cómodo, empecé a asistir con más regularidad, empecé a asistir a una reunión, a la otra, a la otra, a la otra, y bueno, cuando querés ver ya estás ahí adentro. Claro, eso es una característica común, ¿verdad? En todo este tipo de denominaciones que te aceptan de una manera muy rápida, ¿verdad? Todos son palmaditas en la espalda, Leonardo, qué bien haces esto, ¿verdad? Son todos cumplidos y todo es precioso, ¿verdad? Luego ya nos damos cuenta que la cosa ya pinta de diferente manera. ¿Cuál fue la primera denominación o la primera iglesia a la que empezaste a asistir? De los hermanos libres. Hermanos libres. Sí, no son muy conocidos, pero sí muy influyentes. Se los conoce para quienes los buscan en internet como los hermanos de Plymouth, ¿sí? Una ciudad de Inglaterra. Sí, cierto, cierto. Que ellos, por medio de un maestro muy reconocido dentro de esta denominación, que se llamaba John Nelson Darby, sistematizó una serie de doctrinas que hoy se conocen como dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo fue adoptado después con los años por los bautistas, por los pentecostales y un montón de otras denominaciones que no saben que los orígenes de muchas de las creencias que ellos tienen surgen justamente de los hermanos de Plymouth, de los cuales los hermanos libres son el renombrado. Claro, exacto. Sí me he llegado a encontrar con algún hermano de esa denominación, pero no lo conocía por ese nombre, ¿verdad? Luego saliste de ahí, ¿verdad? ¿Y a qué iglesia fuiste luego? Uy, nos estamos salteando como 14 años, 13 años. 14 años, ¿no? Sí, porque yo viví, esto que pasó, que te conté hace rato, fue en la provincia de San Luis. Yo actualmente vivo en la provincia de Buenos Aires. Y como a los 9 años
de ser de la denominación de los Hermanos Libres, yo ya había empezado, hacía como 7 años, había empezado a tomar participación pública en el Ministerio de la Predicación. De a poquito me iban dando responsabilidades hasta que ya a los 9 años estaban ahí evaluando si reconocerme diácono o no, pero yo ya había estudiado bastante algunas cosas, pero cuando digo bastante, he leído muchos libros, y empezaba a notar algunas falencias en cuanto a la interpretación de algunas doctrinas, sobre todo relativo a justamente aquello que había sido lo primero que me había captado la atención, ¿no? El tema de las profecías. ¿Te acuerdas que yo te dije que el Apocalipsis fue lo primero que leí? Bueno, siempre fue una doctrina que me acompañó muchísimo en el tema de profecía a lo largo de todo este proceso de conversión al catolicismo. Entonces yo tenía ciertas dudas porque no me convencía cómo interpretaban los Hermanos Libres este tema de que Jesucristo no iba a venir una sola vez, sino que iba a venir una vez en silencio, de forma invisible, a resucitar a la iglesia sin que nadie se enterara, y que 7 años, y que a partir de ahí iba a aparecer el anticristo, y durante 7 años iba a gobernar el anticristo hasta que Jesús viniera por segunda vez en una venida en público a matar al anticristo y a juzgar al mundo. Yo digo, pero ¿en qué parte de la Biblia hay un solo versículo que explique estas dos venidas futuras? Siempre hablan de la venida, la venida, la venida. Y es como que me parecía como un rompecabezas, ¿viste? Cuando sos niño que en el jardín de infantes te hacen armar un collage de palabras recortadas del diario, que tomás una palabra acá y la pegás a la otra palabra, y son todas palabras recortadas de distintos. Bueno, eso me parecía la doctrina. Digo, no hay ningún versículo en la Biblia que explique algo semejante a todo el programa profético que enseñaban los Hermanos Libres. Me parecía una especie de collage de palabras pegadas, de recortes de aquí y de allá. Y entonces yo digo, bueno, quiero estudiar más en profundidad esto porque me doy cuenta de que hay falencias y muchas cosas que se asumen en la doctrina de los Hermanos Libres y que las dan por ciertísimas, por dogmas absolutos, pero son todas cosas que se asumen y que no tienen evidencias, ¿sí? Es a la mejor conclusión que han podido llegar en la manera en la que ellos armaron su rompecabezas, pero no tienen evidencias de que eso sea así. Entonces digo, bueno, tengo que ponerme a estudiar esto a un nivel que vaya más allá de yo y mi libro, o yo y mis libros, ¿sí? Tiene que explicarme algún profesor instruido en los temas. Entonces decido abandonar la provincia de San Luis, abandonar el trabajo, abandonar la familia, abandonar el vehículo, abandonar el probable diaconado que me esperaba, y venirme a vivir aquí a Buenos Aires solo. Yo ya tenía para ese entonces unos 29 años. Venirme a vivir aquí a Buenos Aires solo para estudiar en un instituto bíblico y profundizar a otro nivel las doctrinas. Así que bueno, eso me permitió cambiarme de provincia, pero seguí estando entre los Hermanos Libres, en una iglesia de Hermanos Libres, durante creo que como 6 años más. No sé si querés que te cuente de eso, querés preguntarme algo o querés que sí. Yo creo que me parece muy interesante porque esta denominación, yo creo que habrá muchísimos hermanos. Yo sí escuché de hablar, incluso llegué a tener un debate con un hermano de esta denominación sobre estos temas, y yo creo que sería muy interesante porque los hermanos están acostumbrados, ¿verdad?, siempre a oír de testigos de Jehová, mormones, pentecostales. Yo creo que es muy interesante todo lo que nos estás contando sobre las creencias, ¿verdad?, de esta denominación, y es muy interesante, y yo creo que los hermanos van a estar muy interesados en eso. Ok. Bueno, así que llego a Buenos Aires, lo primero que hago fue establecerme laboralmente y encontrar una congregación donde yo me sintiera cómodo dentro de la misma denominación. Me la habían recomendado algunos hermanos de San Luis, así que me reciben muy bien. Yo venía con una carta de recomendación de parte de los pastores o ancianos de la iglesia de San Luis, diciendo, bueno, el buen testimonio de Leonardo, que se comporta bien, no tiene problemas con nadie, sirve a Dios con el ministerio de la palabra, les encomendamos para que él pueda, les recomendamos que él pueda seguir con este ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como mi carta de presentación para que la iglesia me recibiera, y es como que no tuviera que empezar desde cero, sino que confiaran en la reputación o recomendación que hacían desde la iglesia de San Luis. Así que bueno, dicho y hecho, a los 2 o 3 meses me empiezan a dejar participar en la enseñanza de algunas reuniones de grupos pequeños. De a poco me empiezan a confiar el cuidado de los jóvenes, me convierto en un líder de jóvenes, tengo la clase, en uno de los líderes de jóvenes, no era el único, tengo la clase de jóvenes de la Escuela Bíblica Dominical a mi cargo durante 3 años, 4 años más o menos. Predicaba en todas las reuniones habidas y por haber,
en todas. Me empiezan a invitar a predicar fuera de la iglesia, a otras iglesias, cosa que yo ya hacía en San Luis. Me empiezan a invitar a otras iglesias, a algún campamento, a alguna conferencia chica. Pero bueno, llega el año en donde yo tengo que empezar a estudiar en el Instituto Bíblico, que era la razón por la que yo me he ido a vivir a Buenos Aires. Entonces, bueno, empiezo a estudiar, primer año, segundo año, tercer año, pasan las materias sobre el tema de profecía y no me aportan nada nuevo. Le pregunto a los profesores sobre preguntas concretas que yo tenía, pero ¿por qué dice la Biblia esto? ¿Por qué dice la Biblia esto? ¿Por qué hay quienes piensan así? Nada, no me sabían responder, como que eran demasiado profundas las preguntas para los profesores de ahí, y no me sabían responder. Pasa el tiempo, ya cuando llego a tercero o cuarto año, me empiezan a dar la oportunidad de enseñar y dar materias dentro, porque tenía un promedio casi perfecto ahí en el Instituto Bíblico. Me empiezan a dar la posibilidad de enseñar dentro del Instituto Bíblico alguna que otra materia. A todo esto empieza a ponerse de auge el tema de YouTube. Y yo pertenecía a una línea teológica que creía dentro de los hermanos libres que para ser salvo había que reconocer a Jesús no solamente como Salvador, sino también como Señor. Y un católico preguntará, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso de reconocerlo como Salvador, reconocerlo como Señor? Bueno, porque estaban también los que se llevaban la doctrina sola fide al extremo, donde decían, solo tenés que reconocer que Él es tu Salvador. Vos creés en Jesucristo como el Salvador de tus pecados, como el que te perdona tus pecados, y ya está, ya te salvaste. No hace falta que le reconozcas como Señor, y por tanto, como no le reconoces todavía como Señor, no necesitas empezar a obedecerle. Entonces, por ahí va la cosa. Estaban los más extremistas de la sola fide, que agarraban y decían, bueno, no, yo lo reconozco como mi Salvador, que me perdonó, pero todavía no estoy muy obligado a obedecerle en sus mandamientos. Y yo pertenecía a la otra línea, a la que decía, no, tenés que reconocerle además como Señor. Está bien, vos podés cometer errores, podés crecer, podés tener pecados, tenés que arrepentirte y continuar, pero vos tenés que reconocerle como el Señor a quien le debes obediencia desde el primer momento de tu conversión. Y lo interesante es que había dentro de los hermanos libres dos institutos bíblicos muy prominentes en la provincia de Buenos Aires, el Instituto Bíblico para Habla de Vida y el Instituto Bíblico Jorge Müller, que era donde yo estaba estudiando, que tenían en ese tema posiciones medio enfrentadas. En ese y otros temas también, con el tema de la predestinación. Y como que eran uno más influyente en la zona norte, que es donde yo vivía, y otro más influyente en la zona sur de Buenos Aires, que es donde estaba más cerca del Instituto Bíblico Palabra de Vida. Había toda una discusión dentro de las iglesias de los hermanos libres acerca de ese tema, y los jóvenes se juntaban y se trenzaban en discusiones, y después con los pastores, y jóvenes que se peleaban con los pastores, y jóvenes que se iban de una iglesia a otra porque este pastor enseña que no hace falta reconocerlo como Señor, o por el contrario, porque este pastor enseña que hay que reconocerlo. O sea, había toda una disputa teológica dentro de las iglesias por ese tema. Entonces yo, como líder de jóvenes, tenía que saber responder a los jóvenes que me preguntaban todo el tiempo de ese tema. A pesar de que tenía mi opinión, era una opinión personal y no tenía el conocimiento suficiente como para decir, bueno, te explico todo de punta a punta como me gustaría hacerlo. Entonces, estudio las dos doctrinas y me pongo en YouTube a estudiar al pastor John MacArthur, que hoy es un anticatólico al que no lo seguiría ni a 1000 años luz de distancia, pero en ese momento sí lo seguía. Y empiezo también a encontrarme con otros pastores más, también muy orientados al tema de la reforma, que en la reforma los reformadores enseñaban la santidad y que enseñaban. Entonces, eso es como que empiezo a descubrir que todas estas personas eran bautistas, dentro de diferentes líneas bautistas, y predicaban este fuerte énfasis en la santidad, en volver al fervor religioso, y eso es como que te enciende a vos un poquito el corazón, y digo, la verdad es que qué interesante esto, la verdad que me doy cuenta que tienen razón en cuanto a este tema del señorío. Después es como que empiezo a ver otras cuestiones menores también dentro de los grupos de los hermanos libres. La cuestión es que con el tiempo decido hacerme bautista. ¿Sí? Fue un cambio importante porque como hermano libre yo celebraba la Cena del Señor todos los domingos y era la reunión más importante
para nosotros, mientras que en los bautistas la celebrábamos ahí, en esa reunión en particular, una vez al mes. Hay otros que la celebran cada 2 meses, cada 6 meses. Entonces, ese fue tal vez el cambio más duro desde lo teológico, pero también tuve que enfrentar un dilema, y es que el director de la sede donde yo daba clases, en Jorge Müller, porque dicho sea de paso me estoy salteando, cuando llegué a cuarto año se suponía que tenía que terminar el instituto, pero justo ese año hubo un cambio de plan, por lo cual las materias se movieron de año. Yo tuve que hacer unas materias que estaban planeadas darse a ese año, tuve que hacerlas al año siguiente, con lo cual no pude terminar el instituto bíblico al cuarto año. Sí, entonces lo tuve que hacer al quinto año y empezar a rendir las materias de ese año. Pero justo cuando estaba por empezar a estudiar todo este tema de las materias que ayudaba, es que yo me cambio de iglesia, ¿sí? Me voy con los bautistas. Y el director de la sede donde yo daba clases, él estaba de acuerdo con que yo siguiera dando clases porque él estaba muy contento conmigo, con la doctrina, pero los directores de las otras sedes de Buenos Aires, la de zona sur, la de Capital Federal, la de zona oeste, aunque todos me conocían personalmente y habían visitado la iglesia donde yo estaba en San Luis, ellos dicen, no, acá vos podés asistir al Instituto Bíblico Jorge Müller siendo de cualquier denominación, pero solo podés dar clases si sos de denominación hermano libre. ¿Sí? En ese sentido, ellos son medio exclusivistas. Así que tuve que renunciar a la posibilidad de seguir dando clases en el Instituto Bíblico, de manera que yo tenía que tener muy, muy, muy en claro el por qué yo me tenía que hacer bautista, porque estaba renunciando a aquello por lo que había luchado, no sé, ya 15 años de mi vida prácticamente, 14 años de mi vida, la posibilidad de ser un maestro de los hermanos libres. En esta segunda iglesia de Buenos Aires también me estaban concentrando para el diaconado y me lo había dicho el anciano, ¿sí? De hecho me decían, ya sos un diácono de hecho, porque lo que pasa es que hace falta un reconocimiento oficial. Así que tuve que estar muy seguro de esta decisión, porque yo otra vez ya había tenido que abandonar amigos, casa, familia, trabajo, todo para poder venirme a estudiar estas doctrinas aquí a Buenos Aires. Y ahora de vuelta tuve que abandonar amigos, literalmente también casa, porque me tuve que mudar para vivir más cerca de la iglesia. No tuve que cambiar de trabajo, eso no. Pero fue de nuevo un recomenzar teológico, recomenzar con los afectos, con las personas, porque obviamente los hermanos libres, al ser tan exclusivistas, no vieron con buenos ojos que yo me fuera a los bautistas. No sé si querés comentar algo, preguntar algo. Sí, me gustaría saber cuál fue el impacto, ¿verdad? Porque tú seguro tú ya venías con una doctrina hecha en la anterior denominación. ¿Y qué es lo que te chocó más dentro del campo doctrinal de la nueva denominación a la que tú ibas a asistir? ¿Qué diferencias doctrinales veías tú entre ambas? Bueno, la más importante, la más dolorosa para mí, era el tema de la Cena del Señor. No porque tuvieran una diferencia doctrinal, sino porque yo realmente estaba convencido de lo que decía la Biblia, que había que participar de ella una vez a la semana. Lo que no sabía es que después la iglesia primitiva la practicaba todos los días como la iglesia católica, pero bueno, o sea, una semana reunidos los discípulos el primer día de la semana para partir el pan, mira, yo se lo mostraba a los bautistas y el pastor bautista sentía, decía que sí, pero somos bautistas, no puedo ir en contra de lo que dice el pueblo. Así que bueno, de hecho en una reunión el pastor confesó que le gustaría hacerlo todas las semanas, pero bueno, tranquilo, somos bautistas, no lo vamos a hacer. Como tirando el problema, a ver qué pasaba. Bueno, ese era uno de los problemas. El otro era el tema de la forma de gobierno, porque en los hermanos libres, en general, los pastores no son pastores. No tienen matriculación, son personas que a lo mejor estudiaban mucho y por reconocimiento del pueblo les daban la posibilidad para ser maestros, aunque no tuvieran estudios formales, ¿sí? Y por lo general eran personas que trabajaban para ganarse el pan de la vida, y salvo que la congregación fuera muy grande y pudieran sostenerlo, en general trabajaban y cuando llegaban a su casa por las noches se ponían a resolver los problemas o estudiar para dar los mensajes, por lo cual eso les llevaba a tener que hacer varios pastores por denominación. Para una iglesia de 50, 60, 70 miembros, a lo mejor había 2 o 3 ancianos, ¿sí? Como para poder repartirse y visitar a las familias con problemas, con dificultades, cuando alguien caía en pecado, cuando tenía que ir a hacer un discipulado. Bueno, obviamente se apoyaban mucho en personas como nosotros que sin ser ancianos,
estábamos ahí ayudando en el discipulado de muchas familias y en la evangelización. Bueno, eso en los bautistas no era así. Había un pastor que había que ofrendar y buena parte de la ofrenda iba para él. Era todo más piramidal. Ahí estaba el pastor, los ministerios que dependían del pastor y los ministerios que dependían de los ministerios. Estaba todo muy estructurado piramidalmente, pero dentro de la congregación. Está bien, era una congregación de como 400 miembros. Se entiende que ahí las cosas sin organización no marchan ni para atrás ni para adelante. Pero ya empecé a entender este tema de cómo entre los hermanos libres me habían dicho que la organización piramidal era pecaminosa porque eso era el imperio de Roma, y ahora me voy con los bautistas y me enseñan que la organización piramidal está bien, claro, dentro de las 4 paredes bautistas. Eso por un lado. Después el tema de la toma de decisiones entre los hermanos libres. La toma de decisiones era entre los ancianos y a los colaboradores y maestros de la iglesia, a los más capacitados. Nos reunían de tanto en tanto para tomar decisiones, para aportar, orar por ciertos temas, aunque se reservaban las cuestiones de disciplina para resolverlas exclusivamente dentro de los ancianos. Mientras que en los bautistas, si bien obviamente había cosas que se resolvían solamente por decisión de los ancianos, me llamaba la atención que, por ejemplo, si había un joven que caía en pecado, supongamos que embarazaba a una chica o alguna cosa por el estilo, que pasó muchas veces, lo vi muchas veces, jóvenes, varones y mujeres que pasaron al frente para confesar públicamente delante de toda la iglesia que habían caído en pecado de fornicación o habían caído, y esas cosas se exponían en público. Y también era pública la restauración para que la iglesia determinara si se lo debía perdonar o no. Y pasaban, obviamente, por ahí pasaban meses o un año, 2 años, entre que la iglesia tomaba la decisión de, sí, a esta persona hay que quitarle la posibilidad de participar de los símbolos y la comunión, hasta que, bueno, los pastores luego hacen todo un trabajo de seguimiento, que se restauraban a la persona y se daba la noticia públicamente y la iglesia participaba por votación, si lo aceptaban o no, todo esto a fin de, si alguien sabía de algo que realmente este chico estuviera diciendo que estaba ya enderezado en los caminos, pero en realidad no lo estaba, bueno, alguien tenía la posibilidad de decirlo y denunciarlo ahí, sin la presencia del chico, ¿sí? Del chico o de la chica. Así que, bueno, ese tipo de cosas me llamaban mucho la atención. También ahí se decidía en esa asamblea por votación, pintamos o no pintamos, compramos el aire acondicionado o no, este es el presupuesto para el edificio, este es el presupuesto para las misiones, este es el presupuesto para el pastor, le subimos el sueldo, le bajamos el sueldo, ponemos un segundo pastor, no ponemos un segundo pastor, abrimos un anexo en tal localidad, no lo abrimos. Todo ese tipo de cosas eran más como democráticas, Esas son las diferencias que había. Dentro de esta denominación bautista, ¿llegaste a predicar? ¿Tuviste el ministerio de la predicación? Sí. Sí, ¿verdad? Aunque debo reconocer que si la carta que me mandaron de San Luis a Buenos Aires, como era dentro de la misma nación, fue muy amorosa, muy afectuosa, muy llena de detalles y recomendaciones, noté que la carta que mandaban de la Iglesia de los Hermanos Libres a la Bautista ya era como más distante. Decían y hablaban muy bien de mí, pero el trato con el pastor ya era como más frío, más distante, menos afecto. ¿Sí? Eso me di cuenta cuando la leía la carta. Pero sí, allí en los Bautistas, de nuevo empecé a formar parte del grupo de líderes de jóvenes. No era el líder de jóvenes, había un líder que era la cabeza y yo era uno de los colaboradores principales, así que tomábamos con mucha frecuencia el ministerio de la palabra entre los jóvenes. También participaba en las reuniones caseras, que muchas veces se terminaban perfilando luego con el tiempo como futuros anexos, que con los años se convertían en iglesias relativamente autónomas. Empecé a estudiar dentro del seminario bíblico que tenía la iglesia, que era un seminario bíblico para pastores, o sea, era un nivel superior en cuanto a nivel de profundidad al seminario bíblico con el que yo había estado antes. Bueno, entré a estudiar ahí porque empecé a tener deseos de ser pastor. Yo siempre había deseado ser anciano, pero acá la cosa era como más difícil, porque ser pastor significa que vos tenés que ser sostenido por la membresía, no te sostenés por tu trabajo, sino que sos sostenido por las ofrendas, o sea, como que requiere un nivel de madurez espiritual y de confianza en Dios mucho mayor, ¿no?
Así que empiezo a estudiar para el pastorado dentro de este seminario y a los 2 años me empiezan a dar la oportunidad de enseñar dentro de ese seminario. Y no solamente dentro de ese seminario, sino que uno de los que había sido el director en ese momento de ese seminario, él se va a abrir otro seminario en otra iglesia de otra localidad y me empieza a permitir también dar materias en ese otro seminario, por lo cual ya era el tercer seminario en el que yo daba clases. Y así pasó todo el año. Eso fue como a los 3 o 4 años de haber entrado a la iglesia bautista y conozco a mi esposa, que estuvimos de novio poco tiempo, porque entre los evangélicos se estila que los noviazgos sean de poco tiempo. No son noviazgos de 2, 3, 4 años por lo general, sino que son noviazgos de 1 año o menos. Así que por ese tiempo la conozco a mi esposa. Yo hablaba mucho con mi esposa porque le decía, mira, yo quisiera ser pastor, me consideran tan bien dentro de aquí esta iglesia bautista que incluso me permiten enseñarle a los que serán futuros pastores, ¿sí? Así que, bueno, nada, o sea, yo le hablé, yo quiero ser pastor, estas son las condiciones, estas son las características de la vida de un pastor, amor, ¿estás de acuerdo? ¿Te aceptás casar conmigo bajo estas circunstancias? Mira que va a ser difícil, vamos a tener que tener estos desafíos. Bueno, ella aceptó y nos casamos bajo esa premisa. Pero ¿qué pasaba? Primero que yo seguía teniendo dudas de este tema de la escatología. Y mientras más estudiaba y más profundizaba, más dudas encontraba y más triviales o más sin sentido encontraba los argumentos para defender este tema de la doble venida de Jesucristo, que era lo que más me hacía ruido. De nuevo, YouTube pasa a formar parte importante de este proceso de conversión porque se empieza a poner un poco de moda este tema de la reforma, pero más de moda que antes. Que la reforma, y que el calvinismo, y empieza a afectar no solamente las iglesias de los hermanos libres, sino también las bautistas, ¿sí? Ser un calvinista extremo de las 5 solas, o un calvinista de 4 solas, o un calvinista de 3 solas y medio, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el tema de la doctrina y la predestinación, ¿no? Con cosas que no vamos a entrar en detalles ahora. Pero todo eso se pone muy de moda y entre los alumnos que yo tenía en las materias del instituto me hacían muchas preguntas respecto de eso, porque muchos de ellos, justamente los más estudiosos, estudiaban el calvinismo y estudiaban la reforma. No siendo reformados, estudiaban la reforma. Entonces yo me tuve que poner a estudiar la reforma para poder responder como profesor desde arriba del púlpito a preguntas que te hacían ahí en vivo, en directo. No era cuestión de, bueno, para dejar que me lo llevo a casa, lo leo y te lo contesto la semana que viene. No, tenías que contestar ahí. Así que eso fue lo que me llevó a introducirme en el mundo de los reformadores. Empecé a estudiar más en profundidad la historia de la iglesia, pero siempre la historia de la iglesia de los reformadores, de ahí para atrás, nada. Así que empiezo a estudiar las biografías, empiezo a darme cuenta de que, ¿cómo es esto? Se acusan a la iglesia de la Inquisición, pero los reformadores también tuvieron su Inquisición. De hecho, Calvino mató a Servet y lo quemó vivo porque predicaba el antitrinitarismo. Entonces digo, ¿cómo es la cosa? Y después me enteraría de que los bautistas mataron a decenas de miles de católicos en la famosa guerra de los campesinos, y que iban y los encerraban en las iglesias y mataban a sacerdotes, niños, a las monjas, a todos juntos, los quemaban vivos dentro de la iglesia. Y yo digo, pero no es que la iglesia católica era mala por la Inquisición. Entonces empiezo a descubrir un aspecto de la historia y la otra cara de las monedas, tanto evangélicas como protestantes, que yo no conocía. No sé si querés preguntarme algo. Sí, eso es un clásico, ¿verdad? Lo que acabas de comentar, de señalar siempre a la iglesia como la perseguidora, como la opresora, pero has puesto varios ejemplos de hechos que ellos mismos se avergüenzan porque no lo cuentan siquiera, ¿verdad? Tú te encuentras con algún hermano no católico y seguramente ignora esos hechos, por no hablar también la persecución tanto de Calvino como de Martín Lutero contra los anabaptistas o rebautizantes, ¿verdad? Ellos creían que el bautismo de infantes pues era inválido y que solamente era válido bautizarse de adulto. Para los que no estén viendo y no sepan este hecho. Hoy en día la gran mayoría de denominaciones protestantes niegan
el bautismo de infantes, niegan el pecado original. Pero si ellos van al inicio de esa reforma, ¿verdad? Aquel que inició esa revuelta dentro de la iglesia, pues él creía firmemente en la necesidad de bautizar a un infante y perseguía y llamaba incluso hereje a todos esos nuevos grupos, como el grupo de los anabaptistas, que creían todo lo contrario que Martín Lutero o Zwinglio o el mismo Juan Calvino. Y son esos que ignoran. Ellos solamente saben una parte que le interesa a alguno, ¿verdad?, de tergiversar la historia para tratar de quitar autoridad, ya sea en el campo moral, religioso, histórico, ¿verdad?, a la Iglesia católica. Por eso tú bien has dicho que a ti te hablaban hasta la Reforma, pero de ahí para atrás nada. Pero es que de ahí para atrás había algo, de ahí para atrás no había nada, ¿verdad? Ahí había algo, pero ese algo lo tenían ahí como velado, ¿verdad? No lo querían sacar porque quizás no interesa. Esos 16 siglos antes, quizás no interesa hablar de los padres apostólicos, no interesa hablar de los padres de la iglesia. Eso como que hay que tenerlo ahí resguardado y que no me pregunten mucho porque no me quiero complicar la vida. Pero como hermanos como Leonardo, pues sí quiso complicarse la vida y de qué manera, ¿verdad? Y Bueno, si me dime, hermano. permitís ampliar un poquito Sí, más sí, lo que claro. decía, otra de las cosas que a mí me sorprendió en ese periodo, sin llegar todavía al tema de los padres apostólicos, pero otras cosas que me sorprendió fue enterarme de que los Estados Unidos fueron colonizados por protestantes que estaban huyendo de Europa por causa de la persecución de otros protestantes. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser? A la Iglesia Católica la calumnian diciendo que conquistó América y masacró a los indios y qué sé yo, pero cuando vas y te estudias la historia de la fundación de Estados Unidos te das cuenta que es lo mismo, pero por los protestantes, porque digamos como que no le llevaron chocolates y bombones los puritanos a los indios de Norteamérica, o sea, los fusilaron, los mataron, les conquistaron y les robaron todas las tierras. Y bueno, ¿y quién culpa a los protestantes de eso? Ah, no, fueron Claro, colonizadores. Ah, bueno, está bien. Entonces los que vinieron acá a América fueron también colonizadores, por más que profesaran la religión católica. No fue la iglesia, fueron los colonizadores, que cada uno exacto. tenía su propia visión. Pero me empecé a enterar de muchas de esas cosas, aunque yo no lo veía todavía como, pero mira, la iglesia católica esto, o sea, para mí era simplemente historia. Mira, estos hicieron también esto, estos hicieron también esto, entonces yo digo, entonces había una forma diferente de pensar en la época de la Reforma, muy diferente de ahora. Y lo que dijiste vos hace un rato, de que los protestantes llamaban herejes, los protestantes llamarían herejes a todos los evangélicos, bautistas, pentecostales, hermanos libres, metodistas, porque son todos rebautizadores. Es más, si un bautista o un pentecostal hubiera vivido en los días de Lutero, Lutero lo hubiera mandado a fusilar. Así ¿Sí? es. Lo hubiera mandado no a fusilar, porque no sé si existía la pólvora en esa época, lo hubiera mandado a decapitar. ¿Sí? Lo hubiera mandado a decapitar, a quemar vivo. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente era una grandísima herejía para los ojos de Lutero el rebautizar. Y justamente como era un tema tan relacionado con el tema de las persecuciones, eh, fue un tema muy candente el tema del bautismo de niños. Y me interesó en particular porque mi hija mayor en ese entonces estaba en edad ya del año que viene o al siguiente de empezar a elegir un colegio. Y yo ya había empezado a estudiar a la Reforma y a los reformadores por algunas cuestiones relacionadas a el tema este de profecía. ¿Sí? Me había dado cuenta que los reformadores no enseñaban todo este tema del doble rapto o la doble venida de Jesucristo, uno en secreto y uno en público. Entonces ya, y me había leído varios libros de los reformadores que demostraban que eso lo había enseñado una persona ya por el 1830 más o menos y que se había difundido
justamente John Nelson Darby, y se había difundido por la Biblia comentada Scofield, que esa Biblia la había difundido por todo el mundo, y que después había empezado a surgir el dispensacionalismo, y que el dispensacionalismo clásico, y que el renovado, y que habían empezado a hacerle miles de modificaciones hasta llegar a lo que hoy se entiende como el dispensacionalismo. Pero es como que me di cuenta que ese tema del dispensacionalismo y la doctrina de la doble venida de Jesucristo era un invento que tenía 250 años. ¿Sí? No más que eso. Entonces, más todavía me había comprometido con el estudio de las reformas, y, y lo que me llamó la atención es que los reformadores no defendían el tema del bautismo de niños con la sola escritura. A pesar de que creían en sola escritura, no defendían el bautismo de los niños con la sola escritura, porque citaban a los padres de la iglesia. Y eso sí que fue nuevo para mí, porque yo dije, es la primera vez en toda mi vida, que ya tenía, no sé, como 18 años de protestante, para ese entonces, la primera vez en mi vida que veo que alguien procure decir esta doctrina es cierta, no solamente porque le enseña la Biblia, sino porque además tenemos el aval de que los primeros cristianos creían eso. Dije, ¿cómo es eso? Pará, yo nunca razoné de esa manera. Siempre lo creí que tenía que probarlo todo con la Biblia. Entonces, dado que había sido un tema tan central en las revueltas, digamos, de los reformadores y los que después procuraron reformar a la reforma, por lo que vos mencionaste, los anabautistas, de los cuales luego surgen todas las denominaciones evangélicas de hoy prácticamente. No todas, pero casi todas. Al ser un tema tan central y yo mismo tener una hija en edad de escolaridad, yo quería mandarlo a un colegio, no sé, luterano, presbiteriano, algún colegio que no fuera dispensacionalista. Digo, pero ahí le van a enseñar a que tiene que bautizarse, o sea, le van a decir que tiene que bautizarse. ¿Y cómo voy a ponerme yo en contra? Le voy a decir, sí, los maestros te enseñan esto ahí en la escuela, pero bueno, les creas, créeme a mí. Yo me daba cuenta que iba a tener un conflicto de fe mi hija, de no saber a quién creerle, si a la religión de la escuela o a mí. Entonces dije, bueno, me tengo que poner a estudiar a los luteranos y a los presbiterianos más en profundidad, porque tengo que saber si eventualmente me tengo yo que hacer presbiteriano o luterano. Claro. Y empiezo a buscar congregaciones presbiterianas, luteranas, empiezo a encontrar también los de la Confesión de Londres, que son como bautistas reformados, ¿sí? Que no creen en el dispensacionalista, pero no son organizados ni jerárquicos como los presbiterianos o los luteranos. Tomaron distancia del tema de la estructura jerárquica, estos bautistas. Así que, hablando con este pastor bautista reformado, que él había sido dispensacionalista y ahora era pastor bautista reformado, yo había estado estudiando el tema del arrianismo y otras cosas, que bueno, leyendo libros de historia de la iglesia, es inevitable terminar en el tema del arrianismo y las personas que negaban que Jesucristo fuera Dios. Entonces, le pregunto en una de esas cosas, en una de esas charlas que tengo con este pastor, digo, pastor, ¿por qué entre los padres de la iglesia había quienes enseñaban que Cristo no debía ser Dios? Porque, bueno, obviamente estaban los padres de la iglesia que tenían la sucesión apostólica y que estaban en las iglesias apostólicas, que eran las católicas, y estaban los grupos heréticos que no tenían sucesión apostólica, que se habían autonombrado pastores, y ellos andaban diciendo la enseñanza judía de que Cristo no era Dios, Cristo no podía ser Dios. Entonces yo todo eso no lo entendía muy bien, y me dice el pastor, no, Leo, pero no te metas con los padres de la iglesia que te van a confundir. Y ahí, en ese microsegundo, yo me acordé que hacía 18 años antes, yo le había hecho la misma pregunta a uno de los pastores de los Hermanos Libres. Porque cuando yo me había convertido, a mí me habían dicho, sí, que la iglesia católica se corrompió, qué sé yo, nosotros somos los restauradores de la doctrina apostólica. Entonces yo dije, buenísimo, entonces yo voy a poder leer los comentarios bíblicos. Yo, como te dije, leía muchos libros, pero todos libros que tenían 30, 40, 50, 60 años de viejo, ¿sí? De publicados. Y digo, bueno, pues no voy a tener problema en ir y leer los libros de los primeros cristianos, porque total creemos lo mismo, los evangélicos hemos restaurado la fe apostólica. Iluso yo de mi parte, fui y leí lo primero que encontré de los padres de iglesia, que ni sé de qué siglo serían, ¿no? Pero bueno, evidentemente enseñaban una cosa totalmente distinta a lo que yo creía. Y a su vez, por eso entonces estaba tratando de tomar un instituto bíblico online, ¿sí? Y me habían mandado un montón de documentación sobre martirios y relatos de los padres de la iglesia relativos a martirios y a santos, el martirio de Santa Perpetua y Santa Felicidad y otros tantos. Y yo digo, pero estos creen en el purgatorio.
Estos creen que vos te salvás que por el martirio te vas directamente al cielo, creen que la salvación se pierde, creen, pero esto no es lo que yo creo. Entonces le pregunté, cuando tenía 1, 2, 3 años de creyente, le pregunté al pastor, pero ¿y esto? No, me dice, los padres de la iglesia no los leas porque como ellos no tenían la Biblia, no tenían claras las doctrinas, te van a confundir. Y es como que cuando yo le pregunté eso al pastor de la iglesia, es que automáticamente se me vinieron todo eso, como un flashback, se me vinieron a la cabeza todas esas preguntas que yo le había hecho más de una década atrás al otro pastor. Y yo me dije por dentro, mientras el pastor todavía hablaba, yo estaba pensando por mi gente, pero ¿por qué no quieren que estudien los padres de la iglesia? ¿No se supone que los reformados avalan sus doctrinas con los padres de la iglesia? Porque yo está bien, ahora entiendo que un bautista, que un pentecostal, que un hermano libre no quiera usar a los padres de la iglesia porque me doy cuenta de que evidentemente tienen muchas diferencias con los padres de la iglesia, no solamente en el tema del rapto, en el tema de la doctrina de salvación, en el tema de la organización de la iglesia y un montón de otras cosas que ya había descubierto que los pentecostales, bautistas, hermanos libres tenían un montón de diferencias con los primeros cristianos. Pero digo, este reformado debería poder defender la Biblia con los padres de la iglesia. ¿Por qué el luterano me defiende la Biblia con los padres de la iglesia y este reformado no? Entonces empiezo a plantearme, porque no importa, los evangélicos, todos decían que los padres de la iglesia eran evangélicos, o sea, bautistas, pentecostal. Vos le preguntabas a un bautista y desde Pablo Bautista. Vos le preguntabas a un pentecostal, Pedro era pentecostal. Vos le preguntabas no sé, a un luterano y te va a decir que Santo Tomás era luterano. Y así todos decían que los padres de la iglesia eran de su denominación. Y yo digo, pues ¿cómo? Ahora resulta que todos dicen que los padres de la iglesia son de su propia denominación, pero resulta que todos creen distintos. Y yo digo, bueno, a ver cómo resuelvo este dilema. Es que Pablo creía en una cosa tipo pentecostal, Pedro tipo bautista, Santiago tipo menonita, y así yo empecé a imaginarme, digo, bueno, ¿cómo era la iglesia primitiva? ¿Sería una cosa que todos creían cosas distintas, pero que se llevaban muy bien porque todos creían en Cristo? O sea, yo traté de imaginarme la iglesia primitiva como la imaginaría un evangélico, ¿sí? Que debería haber sido una mezcla de denominaciones donde no importa lo que creyeras, si vos creías en Jesucristo, que Él murió por vos, por tus pecados y se resucitó para salvarte, entonces ya está, ya sos cristiano y ya estás predicando el evangelio. En lo demás no importa nada, o sea, lo demás, valga la redundancia, es el 99% de la Biblia, ese lo demás, ¿sí? Pero lo único que tenemos que estar de acuerdo es en ese 1% de la Biblia en que Cristo murió, resucitó, y, eso sí, si no crees que Cristo es Dios, sos hereje. Era la única cosa en la que yo comento algo, yo en ese momento, en ese proceso de transición, quise ponerme a hacer una página apologética protestante, de corte calvinista y reformada, y me metía mucho en los grupos de debate. De hecho, la página la hice, después la borré, ¿no? La página la hice, y me metía mucho en los grupos de debate, para ver y estudiar y ver qué artículos poner y colocar en la página esta. Ya se venía perfilando que yo tenía ese espíritu apologético, ¿no? Sí. Y en uno de esos debates aparece un antitrinitario, ahí en Facebook. Y otro de los chicos que estaba discutiendo con él le dijo, pero vos sos un hereje, algo así como esto, vos sos un hereje y estoy seguro que también Leonardo cree que sos un hereje. ¿No es cierto, Leonardo? Esa es la primera vez que me preguntaba alguien en toda mi vida, en todos mis 18 años de protestante, que yo emitiera un juicio, o si alguien era un hereje o no. Yo digo, pero yo ni siquiera sé bien qué es ser un hereje. O sea, enseño en seminarios bíblicos, pero ni siquiera tengo claro qué es ser un hereje, porque he leído la palabra herejía ahí en Gálatas 5, 18, 19, 20, que dice que los herejes no entrarán en el reino de los cielos, esa es la traducción de Reina Valera, pero yo no sé exactamente qué es un hereje, porque yo creo que todos con creer en Cristo entran al cielo. ¿Qué es un hereje? Yo me acuerdo que tenía que escribir sí o no, y me sudaban las manos, porque tener que enfrentarme a esa palabra herejía fue tremendo. Entonces, es como que me causó un shock. Yo digo, caray, esto yo no lo sabía, es un tema que no manejo. No me acuerdo qué respondí en esa época, pero como que fue un shock tener que enfrentarme a la palabra herejía seriamente, porque nunca antes me había topado con un antitrinitario, ¿sí? Y bueno, después de haber leído los libros protestantes que hablaban de la historia de la iglesia, sabía que los padres de la iglesia le habían llamado hereje a absolutamente todos los antitrinitarios. Después me enteraría que no solamente los antitrinitarios, ¿no? Pero tenía claro en ese entonces que les habían llamado hereje, pero me costaba asumir la responsabilidad de saber que realmente estaba hablando con una persona que profesaba una fe herética. Eso me costó un montón, un montón.
No sé si quieres hacer una pregunta antes de seguir avanzando. Sí, es bastante normal que te encuentres a todo este tipo de personas, ¿verdad? Que niegan la Trinidad, sobre todo toda esta gente que, que creen en esas doctrinas judaizantes, ¿verdad? Y niegan totalmente, ellos tranquilamente pueden decirle que la Trinidad pues, es el diablo, por decirte algo, ¿no? Tal como creen los testigos de Jehová. Ellos dicen que la Trinidad pues, es el diablo. Y, y eso, hay doctrinas como esa que te chocarían bastante, y es interesante que tú siendo aún protestante, pues te chocara que otro protestante tuviera una idea totalmente opuesta a lo que en teoría debería ser lo correcto. Pero no sé si en aquel momento tenías conciencia de que si una persona es hereje, ¿quién declara a esa persona hereje? ¿O con qué o con quién tienes que comparar tú la doctrina para poder declarar a alguien hereje? Porque yo puedo decir eh, que la Trinidad no existe y soy un hereje. Tú niegas que el bautismo de niños es inválido, eres hereje, pero ¿quién es la autoridad que determina que una persona que no crea en la Trinidad o niegue el pecado original sea hereje? Debe de haber una autoridad por encima de la Escritura, porque todos dicen eh, regirse por la Biblia, pero todos creen en cosas diferentes. O sea, debe de haber, por fuerza, no puede ser de otra manera, una autoridad que, mediante la Biblia y también por su autoridad, como estamos diciendo, y su magisterio, determine cuál es la ortodoxia de la enseñanza, la ortodoxia de doctrina. Y no sé si en ese caso te lo preguntaste alguna vez. ¿Quién determina o qué autoridad determina que una persona sea hereje o no? Porque no puede ser mi opinión, sino que debe ser una autoridad por encima, bueno, no por encima, porque la iglesia no está por encima de la Biblia, pero sí que determine que es correcto o no es correcto. Bueno, en ese entonces yo todavía tenía una mentalidad protestante y peor, una mentalidad no jerárquica. Por eso es que yo me sentía como tan desamparado para contestar a esa pregunta. Yo digo, ¿quién soy yo para decir que alguien es hereje? O sea, ¿qué soy yo? También yo puedo conocer mucho, puedo conocer poco, eso depende de con quién me compares, pero ¿quién soy yo para decir que una persona es hereje? Porque si yo digo que una persona es hereje, estoy afirmando que esa persona no puede entrar al cielo, porque la Biblia dice que los herejes no heredarán el reino de los cielos. Fue como un planteo revolucionario en mi mente, porque al no chocarme contra esa realidad de tener que llamarle a alguien hereje o no, no me lo había hecho ese planteo seriamente. Lo cierto es que, bueno, todas estas cosas me empezaron a llevar de a poco a ver la necesidad de decir, bueno, está bien, pero si alguien llama hereje a alguien es porque realmente tiene que estar muy convencido de Así que es. hay una verdad, y que esa verdad no la podés agarrar y decir, bueno, verdad versión A, versión B, versión C, versión D, ¿sí? Entonces, yo me consideraba una persona que creía en la verdad absoluta, pero me di cuenta de que creía creer en una verdad absoluta, pero en realidad creía en una verdad absoluta solamente de nombre, pero relativa en la práctica, porque creía que yo podía tener la verdad como bautista, vos como pentecostal, y vos como luterano, y vos como presbiteriano, y todos decimos predicar la verdad porque la Biblia dice que la iglesia predica la verdad, pero en realidad yo estoy dándome cuenta que lo que vos enseñás no es cierto, porque vos decís que esta doctrina es apostólica y resulta que tiene 200 años, vos decís que no hay que bautizar niños porque nadie enseñó el bautismo de niños antes, y me doy cuenta que vienen los luteranos y te muestran en la cara, no, mira, tal y tal y tal y tal bautizaban niños. O sea, me di cuenta de que muchos de los que proclamaban decir la verdad, en realidad no la predicaban a la verdad.
Pero eso sí, todos decían predicar la misma verdad que los padres de la iglesia. Digo, pero si todos proclaman decir la misma verdad que los padres de la iglesia, ¿por qué nadie proclama la misma verdad? Es como yo digo, bueno, no sé, el celular es de color negro, pero yo digo que los celulares son blancos, yo digo que los celulares son azules, yo digo que los celulares son verdes, yo digo que los celulares son amarillo patito, pero resulta que todos decimos ser exactamente igual que el celular original. Entonces no estamos diciendo exactamente el mismo celular. Estamos dando una versión coloreada de ese celular, pero no estamos diciendo exactamente el mismo celular. Entonces yo me hice planteos como eso. Digo, evidentemente alguien no está diciendo la verdad. Todavía no sé quién. Yo no sé si son los luteranos, los presbiterianos, y yo siempre me manejaba dentro de los reformadores, porque católicos de momento nada. O los luteranos tienen la verdad, o los presbiterianos, o los bautistas, o los pentecostales, o los mormones, alguien tiene que tener la verdad, porque evidentemente empezaba a darme cuenta de que la Biblia era mucho más tajante hacia con el error de lo que yo pensaba. Porque como te digo, yo podía agarrar, yo como bautista podía no caerme bien algunas de las enseñanzas de un pentecostal, y de un pentecostal no caerle bien las enseñanzas de los bautistas, porque los pentecostales dicen que los bautistas no tienen el espíritu, y los bautistas dicen que los pentecostales tienen un espíritu extraño. Entonces, bueno, sí, está bien todo eso, pero no nos llamamos herejes entre nosotros, nos llamábamos hermanos, a regañadientes, medio con el ceño fruncido, así medio raro, pero nos llamábamos hermanos. Entonces yo digo, pero cuando yo empiezo a meterme en la teología y en la forma de pensar de los reformadores, digo, ellos no tienen esa mentalidad tan laxa de decir, vos podés ser luterano, o podés ser calvinista, o podés ser menonita, o podés ser anabaptista, y como predicamos a Cristo está todo bien. Para ellos el concepto de evangelio era mucho más amplio que el concepto de simplemente decir, creer en Jesucristo, que murió por tus pecados, resucitó al tercer día y que va a volver para resucitarte a vos, y si crees eso ya sos salvo. Yo me di cuenta que el concepto de la palabra evangelio para un reformador era mucho más amplio, abarcaba mucho más que el simple hecho de 4 o 5 verdades acerca de Jesucristo, su muerte y su resurrección. O sea, me di cuenta que había un concepto diferente, que los pentecostales y bautistas, por ejemplo, llamaban evangelio a una cosa y los reformadores llamaban evangelio a otra. Entonces, cuando un bautista agarraba y decía, no, el que predica otro evangelio sea anatema, en su cabeza se cruzaban unas ciertas ideas, pero por la cabeza de un calvinista o de un luterano, cuando decía el que predica otro evangelio sea anatema, el anatema era consagrado al fuego, y por eso los luteranos y los calvinistas agarraban y mataban en el fuego a los que ellos consideraban hereje. Porque me empezaba a cerrar de que ellos estaban actuando conforme a una comprensión que ellos tenían acerca de lo que significaba predicar otro evangelio y ser anatema de Dios. Así es. Lo cierto es que empiezo a decir, bueno, está bien, yo no sé quién tiene la razón, porque leo literatura luterana y son capaces de convencerte y justificarte con estos 500 versículos que su doctrina es correcta. Leo los presbiterianos y tienen 400 versículos en común con los luteranos, pero otros 100 versículos que son distintos, que los luteranos no mencionan. Agarro y me voy a los pentecostales, y los pentecostales tienen 200 versículos en común con los luteranos, pero tienen 300 versículos de diferencia. Y los versículos de esto no los mencionan esto, y los versículos de estos dicen que los entienden mal. Entonces dije, ¿cuál es el original? Porque si nadie está armado, todos son capaces de convencer, porque evidentemente los luteranos convencieron a millones, los pentecostales convencieron a millones, los bautistas convencieron a millones, pero no importa, o sea, si esto significa que yo puedo ser convencido y aceptar como verdad un cuerpo dogmático, y sin embargo correr el riesgo de que ese cuerpo dogmático no sea la verdad original. ¿Se entiende? Me di cuenta que las personas podíamos estar convencidas y creer que nuestro evangelio, entre comillas, era completamente coherente, y sin embargo haber un montón de personas que tenían un evangelio completamente diferente, pero que estaban convencidos de que su doctrina era verdadera, que era coherente, que era la mejor interpretación posible de la Biblia, y que lo mismo iba a decir el otro grupo allá lejano que agarraba y decía que Cristo no era Dios, y que Dios Dios una vez fue humano, y que nosotros una vez nos vamos a transformar en padres y ser creadores como lo fue Dios, como en la enseñanza de los mormones. Entonces yo digo, tan engañables somos, tan fáciles de meternos en la cabeza un concepto
y ponernos unos anteojos de un color determinado, de manera que cuando yo lea la Biblia me parezca que toda la Biblia es de ese color, pero voy a la otra persona, le pongo un anteojo de otro color y esa persona me dice que toda la Biblia es de ese otro color. Y yo digo que la Biblia es rosa, el otro dice que la Biblia es verde y el otro dice que la Biblia es azul. ¿Y de qué color era la Biblia original entonces? Esa fue la pregunta mágica. ¿De qué color era la doctrina original? Y ahí es como que me vi en la plena necesidad de ir a los padres de la iglesia, de decir, a ver, ¿cuál es el original? Porque me doy cuenta de que todos reclaman ser el original, pero enseñan algo distinto. Entonces yo digo, yo quiero conocer la verdad. Quiero conocer la verdad, porque me doy cuenta que la Biblia me enseña que solamente puede haber una única iglesia con un único credo, una única fe, un único bautismo, un único concepto del Padre, un único concepto del Señor, un único concepto del Espíritu Santo y una misma esperanza. Lo dice explícitamente la Biblia. Solo puede haber una iglesia. No me importa si me tengo que hacer mormón. Y te repito, perdón, no sé, ni en el asomo estaba por ahí ser católico, pero yo tengo que hacerme algo y defenderlo a muerte, porque o mormón, o pentecostal, o bautista, o luterano, o calvinista, solamente puede haber una iglesia que predique la verdad y las otras tienen que ser falsas. No sabía todavía que la verdadera era la católica, pero yo empecé a darme cuenta de ese pensamiento bíblico. Así es. Acabas de citar Efesios capítulo 4, ¿verdad? Un solo cuerpo, en referencia a la iglesia, un solo bautismo, un solo Señor. Yo creo que ese capítulo de Efesios, yo creo que debe ser dramático para un protestante, porque cuando un protestante mira a su alrededor, ve una gran amalgama de iglesias, un mundo, un océano de iglesias, ¿verdad? Pero es que la Biblia dice que solo hay una iglesia, hay un solo bautismo, así como hay un solo Señor. O sea, si hay un Señor, pues debe de haber solamente una iglesia. El Señor es la cabeza. Esa cabeza tiene un cuerpo. O sea, esa cabeza no puede tener 70.000 cuerpos. Esa cabeza debe de corresponder a un cuerpo, que es la iglesia. Y esa iglesia, fundada pues, por el mismo Señor, Él la quería y Él la fundó, y la fundó para traer la salvación al mundo a través de todos los siglos, ¿verdad? Salvó a los que antes que Él viniera, a los que vivieron durante su época, y esa salvación es hasta que Él venga, ¿verdad? Pero esa iglesia que Él fundó es la abanderada de la verdad. Es la abanderada, es la que hace ese trabajo al Señor. El Señor ascendió a los cielos, pero dejó una iglesia, que esa iglesia se tuvo que extender por el mundo. Esa iglesia no apareció mágicamente alrededor del mundo, sino que esos primeros obispos de la iglesia iban en chancleta y con túnica y no eran tan, digámoslo así, tan ricos como esos pastores que suelen aparecer por ahí por televisión, ¿verdad? Se andaban caminos y caminos para predicar el evangelio y esa verdad dejada por Cristo en su iglesia. No dejó una verdad repartida. Aquel tiene un poquito de verdad, el pentecostal, el mormón tiene otro trocito de verdad, sino que debe de haber una iglesia que sea la verdad. Y esa verdad tiene que haber perdurado, y esa iglesia igual debe de haber perdurado desde el siglo I hasta hoy. No ha tenido que haber ningún tipo de interrupción por medio, ¿verdad? Porque tú te preguntabas, hermano Leonardo, por ejemplo, ¿cuál era el origen, por ejemplo, de tu iglesia? ¿Quién fue su fundador? ¿En qué año se fundó? Porque claro, si yo soy bautista o soy pentecostal o mormón y un buen día descubro que mi iglesia existía de 100 años para acá, pues yo creo que debe de ser bastante traumático para la persona, porque esa iglesia, como ya hemos dicho, la misma Biblia nos muestra que esa iglesia tiene que tener
2000 años, ¿verdad? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. O sea, esa iglesia, por muy perseguida, por muy lo que sea, tiene que persistir, tiene que estar durante todo este tiempo, durante estos 2000 años que llevamos, debe de seguir predicando y una verdad inalterable, porque si todos recordamos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía en el siglo I creía que la Eucaristía pues era literalmente la misma carne de nuestro Señor que sufrió en la cruz. Eso mismo lo creemos hoy en día nuestros hermanos católicos que nos están viendo, y Leonardo y yo creemos que esa carne, después de la consagración, es de manera literal, ¿verdad? Ocurre la transubstanciación, esa palabra que no les gusta a los hermanos no católicos, ¿verdad? La transubstanciación, y creemos que esa carne, ese pan y ese vino es la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. O sea, lo que hoy cree un católico, lo creía un católico en el siglo X, en el siglo VII, en el segundo siglo, en el primer siglo, por supuesto. Y esa verdad ha tenido que estar, ¿verdad?, expuesta. Pero esa verdad, como dice San Pablo, se debía de confiar a hombres capaces de enseñar a otros hombres, esos hombres que enseñaran a otros hombres, y así, de una manera ininterrumpida hasta hoy. No es que yo hoy, en el siglo XXI, me proclamo pastor y digo que la Eucaristía pues, es algo falso. Pues, si hacemos una radiografía de esos 21 siglos hacia atrás, vemos que durante 21 siglos los cristianos, católicos por supuesto, creíamos en la presencia real de nuestro Señor. Pero me gustaría que el hermano Leonardo me gustaría que nos contara, yo creo que es interesante, cuál fue ese primer encuentro con un padre de la iglesia. ¿Cuál fue el padre de la iglesia que te motivó, por decirlo de alguna manera, a estudiar la fe? ¿Cuál fue el que te impactó? Bueno, puedo decir que hubo uno que me impactó más que otros, que fue San Ignacio de Antioquía, pero no sé si fue el que me motivó, porque yo la patrología, que es así como se llama el estudio de los padres de la iglesia, la patrología y la patrística, uno estudia los escritos y la teología, y otro estudia la biografía de los padres de la iglesia. Yo había empezado a leer libros de patrística y de patrología para tratar de tener en claro quiénes eran, cómo se llamaban y en qué momento de la historia habían vivido cada uno de los diferentes padres de la iglesia. Porque tenía una mezcolanza, porque nunca los había estudiado en profundidad, solo sabía que habían existido, pero no los tenía en profundidad. Entonces, hubo varios libros que me empezaron a llamar la atención. Lo que pasa es que como yo las primeras veces las leí de libros protestantes, esos libros protestantes eran muy hábiles para ocultar todas aquellas enseñanzas de los padres de la iglesia que demostraban que eran católicos. Agarraban y te mostraban que creían en la Trinidad, te mostraban que creían en la resurrección de Jesucristo, en la muerte en la cruz y un montón de cosas en común que tienen los protestantes con los católicos, pero no te mostraban nada de cosas como estas que vos decís, de que creían en la transubstanciación, que creían en la autoridad de la Iglesia de Roma, que creían en el purgatorio, que creían un montón de otras doctrinas católicas respecto a la veneración de los santos, la veneración de las reliquias de los mártires, que eran litúrgicos. No era que yo improvisaba la religión e improvisaba la reunión como a mí me parecía. Entonces, no puedo decir que hubo uno que de repente ese autor me llevó al resto de los padres de la iglesia, sino que fue el deseo de decir, bueno, a ver, quiero comprender cómo fue la iglesia en los primeros siglos. Empecé literalmente un estudio sobre los primeros siglos, comenzando por tratar de poner en orden los nombres. Porque vos preguntabas hace un ratito si yo me había planteado este tema de los fundadores de la iglesia. ¿Sí? Yo te voy a decir que todavía en ese entonces tenía una mentalidad de evangélico en donde
irte de una religión para abrir una nueva no significaba que vos estuvieras fundando una religión diferente de la de Cristo, simplemente significaba que no estabas de acuerdo con los anteriores, pero A y B seguían en la iglesia de Cristo. Todavía no había entendido lo que enseña Juan, que el que se va, en primera de Juan capítulo 2, el que se va de la iglesia se hace un anticristo. Yo no entendía eso. Estaba ciego respecto a la comprensión de ese versículo. Lo que sí me había dado cuenta es que mientras más atrás me iba en la teología y la historia, más se empezaban a aparecer las doctrinas a las que yo encontraba en los padres de la iglesia, lo que entonces conocía. Me daba cuenta de que mientras más antiguo era la fundación de una denominación, más parecida era su doctrina a la de los padres de la iglesia, lo cual eso era radicalmente opuesto, literalmente opuesto a lo que yo creía, porque yo creía que mientras más avanzaba el tiempo, como tenemos software bíblico, como tenemos concordancias, tenemos comentarios bíblicos, yo creía que mientras más avanzaba el tiempo, más parecida sería nuestra doctrina a la doctrina de Cristo, ¿sí? Y a la doctrina pura y de la Biblia. Pues resulta que mientras que yo creía que los discípulos apostólicos y los apóstoles mismos no tenían demasiado claras las cosas y los primeros cristianos eran que se sabían Juan 3:16 y poco más, estoy exagerando obviamente, ¿sí? Mientras que nosotros éramos más sabios que ellos, lo que empecé a darme cuenta que era al revés, que mientras más atrás te ibas en la historia, más parecidos encontraba entre las enseñanzas que yo conocía de los padres de la iglesia y las enseñanzas que yo encontraba en la teología de ese grupo. Entonces los luteranos y presbiterianos eran más parecidos a la iglesia primitiva que los evangélicos en cualquiera de sus formas. ¿Sí? Yo dije, ¿y qué había antes de Lutero? Ahí está la pregunta hasta que vos hacías hace rato. ¿Y qué había antes de Lutero? Todavía no captaba este tema de que Lutero fundó una religión aparte. Para mí Lutero había estado en desacuerdo y había dicho vamos a enderezar las cosas, pero no había fundado una religión aparte porque todavía no tenía claro de que puede haber solo una religión válida. Lo cierto es que creía y estaba convencido de que tenía que ir a los orígenes. Empecé a ponerlas por orden, estudiando los libros de patrología, pero de nuevo, libro de patrología bautista o libro de patrología luterano y dicen cosas distintas, porque uno dice que eran jerárquicos y bautizaban niños y el otro dice que no eran jerárquicos y no bautizaban niños. Digo, pero ni entre los libros de patrología se ponen de acuerdo. Se supone que todos van y estudian a los primeros cristianos, pero ni entre los libros de patrología se ponen de acuerdo. Entonces dije, bueno, basta de libros. O sea, empecé a descubrir que había como muchas mentiras y falsedades y especulaciones y cosas que no podían ser ciertas ni a la luz de la Biblia y ni incluso a la luz de la lógica. No puede haber dos verdades y que entre esas verdades digan lo contrario. Una de las dos necesariamente tiene que ser mentira. Entonces dije, bueno, vamos a ir directamente a los padres de la iglesia. Tuve la idea de agarrar y decir, bueno, a ver, buscar compilado de doctrina de los padres de la iglesia, a ver qué creían los padres de la iglesia. Y me encontré con unos compilados de teología de los padres de la iglesia, donde agrupaban temáticamente qué creían los padres de la iglesia respecto de esto, qué creían respecto de esto, y quiénes lo habían hecho, protestantes que se habían salido del protestantismo para formar parte de estos grupos más radicalizados, anabautistas, menonitas, que ellos sí citaban a los padres de la iglesia y citaban mucho de los padres de la iglesia, pero sin haberse hecho católicos. Claro, no te citaban nada de María, no te citaban nada de la autoridad de Roma, no te citaban nada de otras cosas, pero sí te decían, mira, la Biblia tiene que tener los deuterocanónicos porque los padres de la iglesia usaban los deuterocanónicos. ¿Qué? Yo abrí los ojos así cuando leí eso, porque te mostraban a los padres de la iglesia citando a los libros deuterocanónicos como inspirados, y yo dije, pará, yo no creo que estos libros sean inspirados, pero resulta que los padres de la iglesia sí creían que estos libros eran inspirados. Y digo, ¿por qué los otros libros de patrología de los protestantes no me enseñaron nada de eso? ¿Por qué nunca ningún protestante me dijo que los padres de la iglesia creían en la inspiración de los libros deuterocanónicos? Por mencionar algo, empecé a ver que apoyaban que tenía que existir una tradición apostólica, mientras que a mí la tradición apostólica no, solo escritura. Claro, ese era otro de los puntos de diferencia entre los luteranos y los reformadores de los luteranos. Y así, un tema, otro, hasta que empezaron a citar algunos temas de San Justino, mártir, y él citaba la Eucaristía diciendo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso? Yo no sé si al día de hoy los anabaptistas y los menonitas creerán en algo similar a la transubstanciación o a la consubstanciación. Pero citaban a San Justino Mártir hablando de que
que la hostia era consagrada y se convertía en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo es eso? Esto es católico. Yo no conocía nada de la Iglesia Católica, pero cero, nada, 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 porque nunca había leído un libro católico. Lo único que yo sabía de los libros católicos es de 2 o 3 libros anticatólicos, libros protestantes anticatólicos que enseñaban a refutar la doctrina católica. Eso es todo lo que yo conocía del catolicismo. Y por esos libros anticatólicos, yo sabía que los católicos creían en la transubstanciación, que creían en el Papa, que creían en la autoridad de Roma, en los deuterocanónicos y todo eso, porque yo jamás había leído el catecismo, jamás había escuchado un solo mensaje del católico. Nada, de nada, de nada. Entonces dije, ajá, o sea, ahora resulta que vienen los menonitas y los anabaptistas y otros grupos así más radicalizados que encima eran antitrinitarios. Estos grupos eran antitrinitarios y ahora resulta que ellos están diciendo que ninguno de los reformadores, que todos los reformadores son herejes. Yo digo, pará, como si fuera poco que ya los reformadores decían que otros reformadores eran herejes, ahora resulta que esta segunda camada de reformadores dice que todos los otros reformadores salidos de Lutero son herejes porque enseñan esto, niegan esto, otro, niegan esto, otro. Y digo, pará, yo estoy buscando compilados de los padres de iglesia, pero sigue habiendo grupos que dicen que los padres de iglesia son de ellos y sin embargo siguen luchando por decir los padres de iglesia creían lo que yo digo. Entonces dije, basta de escuchar interpretaciones acerca de los padres de la iglesia. Basta de escuchar libros que me digan el 20% de lo que enseñan los padres de la iglesia. Dije, voy a ir a leer a los padres de la iglesia en vivo y en directo. Voy a transportar mi mente, por así decirlo, para tratar de ser como ellos, pensar como ellos, creer lo que ellos, entender lo que ellos y aferrarme a ellos, porque evidentemente si no, termino en esta maraña, en esta ensalada de pensamientos y teologías que todos dicen ser la verdad y me doy cuenta de que en el mejor de los casos solo una es la verdad. Entonces, cuando voy a los padres de la iglesia y empiezo a toparme con estas otras doctrinas, como te digo, la autoridad de Roma, bueno, obviamente la deidad de Cristo, la transubstanciación, que el martirio te libraba del purgatorio, obviamente el purgatorio, aunque no lo llamaban purgatorio, porque ese es un nombre tardío, pero el concepto ya estaba enseñado, el tema del nombre de la iglesia católica, o sea, que le llamaban católica desde el siglo I, el nombre de Iglesia Católica, la tradición apostólica, la asociación apostólica, esto que vos me hablabas hace rato, ¿no? De que ellos sí agarraban y decir, mirá, si una religión es fundada después de la católica, no puede ser la religión de Cristo. Ahí me cayó la ficha de esto que vos me planteabas hace un tiempo atrás, que yo decía, bueno, vos te fuiste de una iglesia, te haces de otra, listo, pensás diferente de esta otra, pero no es que seas una religión fuera de la de Cristo. Cuando yo entendí esto que decían de que vos no podías fundar ninguna religión fuera de la católica, y que enseñaban que solo en la religión católica podía ser salvo, ahí entendí primera de Juan capítulo 2, cuando Juan dice, el que se va de la iglesia se hace un anticristo, se convierte en un enemigo de Cristo, se convierte en la cizaña sembrada por el maligno, como enseñaba la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Ahora entiendo a quiénes se refería el apóstol Pablo cuando habla de estos maestros que amontonarían personas en torno a sus concupiscencias y que estos grupos se opondrían a la iglesia de Cristo. Ahora entiendo a Cristo cuando habla de cuídense de los falsos profetas, porque hasta entonces yo digo, está bien, cuídense de los falsos profetas, pero ¿quiénes son esos falsos profetas? Está bien, Pablo habla de maestros que se van a salir de la iglesia y que van a amontonar personas en torno a sus propias concupiscencias, formando lo que hoy le llamamos denominaciones. Pero ¿quiénes eran? ¿Y quiénes eran estos anticristos de los que habla Juan? Ah, ahora entiendo. Judas dice, si haces una división de la iglesia, no tenés el Espíritu Santo. Por esos versículos estaban ahí desde el primer día de mi conversión como protestante, pero nunca los había entendido porque no entendía que la Biblia enseña que puede haber una religión verdadera y válida y que todo el que se salga de esa religión se transforma en un enemigo de Cristo, en un falso profeta, potencialmente en un hereje, porque a lo mejor vos te podés salir por cuestiones personales, no por una herejía. Entonces es como que la Biblia tomó otra dimensión completamente diferente y empecé a entender cosas de la Biblia que yo digo, son así, 100% seguro, doy mi vida por esto, pero ¿cómo puede ser que haya estado 21 años de mi vida, porque habían pasado 21 años para ese entonces, 21 años de mi vida he leído literalmente cientos de veces este versículo y no me haya dado cuenta cuántas veces prediqué de este versículo y no me daba cuenta, qué sé yo, cuando dice,
lo que has oído de mí delante de muchos testigos. Pará, no dice lo que leíste en la Biblia, dice lo que has oído de mí. ¿Sí? Segunda Tesalonicenses 2:15 dice literalmente, usando la palabra paradosis, dice que les alabo por haber obedecido a la paradosis, a la tradición que les he enseñado oralmente y por escrito. Yo digo, pero entonces es cierto, la iglesia primitiva creía en la necesidad de la obediencia a la tradición oral, pero esto es católico. La autoridad de Roma es católica, la transubstanciación es católica, la tradición apostólica es católica, la asociación apostólica es católica, el reclamo de ser la única iglesia válida es católico. Digo, todas las cosas que estoy leyendo en los padres de la iglesia son doctrina católica. Ahora descubro cuál es la verdadera iglesia. Ahora descubro realmente, sin maquillaje de ningún tipo, quiénes eran los cristianos originales. Se llamaban católicos, creían las doctrinas católicas, defendían las doctrinas católicas, daban su vida por la doctrina católica, hacían concilios para defender la vida católica y declaraban como ajeno a Cristo, altares profanos, a toda religión que se separara de la doctrina católica. Era tremendo, fue para mí un shock brutal, porque yo me di cuenta de que estaba fuera de la iglesia de Cristo, literalmente. Entendí por qué debía haber una única iglesia. Lo que pasa es que ahora sabía cuál era esa única iglesia verdadera de Cristo. Así es. Esto último que nos has contado, hermano Leonardo, sería el desenlace a todas esas preguntas que no te querían responder esos maestros, porque ellos sabían que si tú ibas a profundizar en los padres de la iglesia, no es que te ibas a confundir, sino es que ibas a abrir los ojos, ¿verdad? Y es como has dicho, ¿verdad? Como yo he leído este versículo cientos de veces y no lo entendí o no lo vi de esta manera. Eso yo lo veo un poco como los discípulos de Emaús, ¿verdad? Estaban los ojos velados, ¿verdad? Y por inspiración del Espíritu Santo, pues te hizo ver que andabas en el error y tuviste la humildad de aceptar que estabas equivocado. Porque no es fácil. No es fácil, como tú has dicho, de estar 21 años dentro del protestantismo y después de mucho estudio, porque eso conlleva mucho estudio y mucha oración, y el Espíritu Santo te hace ver que estás errado, te hace ver que la iglesia ha estado siempre ahí, siempre. Si un pentecostal hubiera querido seguir a Cristo en el siglo XII, tenía que ser católico. Si un pentecostal quisiera seguir a Cristo en el siglo VII, tenía que ser católico y creer lo que la iglesia enseñaba. Y si tú creías algo ajeno a la doctrina de la iglesia, no te llamaban protestante, te llamaban directamente hereje, ¿verdad? Que es la negación pertinaz, ¿verdad? De la revelación que nos trae la iglesia. La iglesia católica es la que ha desarrollado por 21 siglos la doctrina cristiana. Porque tú le preguntas a un evangélico, ¿y tú por qué dices que Dios es trino? Porque en la Biblia no viene la palabra Trinidad. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios es trino? Muchos no te van a saber responder. Pero es que eso lo ha enseñado la Iglesia. Y la Iglesia ha defendido el dogma de la Santísima Trinidad a través de los siglos y en concilios. Ha sacado en claro y lo declaró dogma que Dios es trino. Y muchos protestantes lo dicen así de buena primera, sí, es que Dios es trino. Pero vale, de acuerdo, Dios es trino, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿quién determinó? O sea, también está usando un término teológico, la Trinidad. ¿Quién le dio ese nombre? La Trinidad. Como bien he dicho antes, el purgatorio. En los primeros siglos existía la doctrina, no el nombre, no el término teológico, que luego con el devenir de los siglos, pues la Iglesia tuvo que enriquecer o tuvo que inventar esos términos teológicos, ¿verdad? Para dar nombre a esa enseñanza, ¿verdad? Pur
En griego significa fuego, ¿verdad? Pasar por el fuego, purgatorio, ¿verdad? Pasamos esa limpieza, como dice San Pablo, como si pasáramos por fuego. Y es realmente impresionante lo que tuvo que pasar el hermano Leonardo, ¿verdad? Dar al traste con todo lo aprendido por 21 años, todos esos seminarios, todos esos estudios, y darte cuenta que estabas dando vueltas circulares, ¿verdad? No ibas a ningún lado, estabas ahí, sí. Tenías fe en Cristo, tenías buena voluntad sobre todo, si no ibas a buscar la verdad. No todo el mundo hace como Leonardo, ¿verdad? Él quiso buscar la verdad hasta las últimas consecuencias. Me traiga la dificultad que me traiga. Porque yo entiendo que en esas denominaciones hablarían muy mal de la iglesia y le meterían ideas erradas de la iglesia, ¿verdad? Te iban a sembrar, te iban a plantar ahí miles de prejuicios, ¿verdad? Como el oscurantismo, que si la Inquisición, que si las conquistas, todo historias para no dormir, ¿verdad? Todo ese tipo de historias es un mundo ahí aparte de los hermanos no católicos, ¿verdad? Que están fundadas sobre inventos y mentiras exageradas. Y es de aplaudir el trabajo del hermano Leonardo. Pues el hermano Leonardo comenzaste, ¿verdad? Como desde niño fuiste bautizado, tu familia, hemos pasado ya por esas denominaciones protestantes, hemos visto también cómo has descubierto la verdad a través de los padres de la iglesia. Cuéntanos un poco cómo fue el recibimiento de la iglesia, porque seguramente al conocer la verdad, pues tú como buen cristiano, tú querías pertenecer a la iglesia. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Buscaste un sacerdote? ¿Fuiste a donde él le contaste tus inquietudes? ¿Cómo fue toda esa renovación que tuviste que sufrir a través del encuentro con la verdad? Bueno, para cuando yo empiezo a descubrir estas doctrinas estas doctrinas católicas en lo que leía, fue la primera vez en mi vida que empecé a buscar algo, sea en YouTube o en internet o lo que fuera, por la palabra católico. Nunca había tratado de leer nada católico. Para mí eran, no sé si decir que eran la gran ramera, porque tampoco me atrevía a ser tan categórico, ¿no? Pero lo cierto es que nada de todo este proceso fue de la mano de un libro católico. Así como en protestante me convertí en un 95% por el estudio de la Biblia, sin ningún maestro que me enseñara prácticamente más que explicarme la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz y estas cosas. Para hacerme católico fue con la Biblia y con los sucesores de aquellos que escribieron la Biblia. Entonces, cuando ellos me enseñaron cómo debía interpretar la Biblia, puedo decir que la Biblia y los maestros y los primeros maestros de la Biblia, porque un pentecostal dice, y bueno, Leo, pero vos, la tradición, digo, está bien, para, tranquilo. ¿Y quién te enseña y quién te dice que tu maestro sabe más que un discípulo del apóstol Pablo o que un discípulo del apóstol Juan? ¿Por qué yo tengo que creerle a tu pastor o a cualquiera de estos libros que tengo acá atrás y no puedo creerle a los que dieron su vida por Cristo y que Cristo mostró gloriosamente con sus martirios, que eran hombres completamente aprobadísimos por Dios en su doctrina y teología y piedad? Como por ejemplo San Policarpo, San Faustino Mártir, San Ireneo de Lyon, San Ignacio de Antioquía, San Clemente Romano, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto y empiezo a darme cuenta, son católicos. Y yo digo entonces, bueno, ¿y qué pasa con la Iglesia Católica hoy? Tengo que empezar a buscar. Entonces, no empecé a buscar todavía sacerdotes. Empecé a buscar apologistas católicos en YouTube
que me explicaron la doctrina católica, y me encuentro, por ejemplo, entre muchos, con Frank Morera. Creo que fue el primer apologista con el que me encontré, en un video que él tiene muy famoso sobre el tema de los concilios. Tiene uno sobre los concilios y otro sobre los padres de la iglesia, que me confirmó lo que yo sospechaba. Caray, Frank Morera está diciendo que la Iglesia Católica cree esto, y justamente es esas cosas las que yo estoy descubriendo que creen los padres de la Iglesia. Empecé a trazar por primera vez un vínculo real y con pruebas de que la Iglesia Católica estuviera enseñando esto que yo creía que era de la Iglesia Católica. Porque, como te digo, a mí no me sacaron los católicos de la Iglesia protestante. Los protestantes me fueron llevando de la oreja fuera de la iglesia protestante hasta los padres de la iglesia, hasta que descubrí que los padres de la iglesia eran católicos. Recién entonces, ¿no? Ellos fueron los primeros católicos que me llevaron a la iglesia católica. Entonces empiezo a buscar estos apologistas, empiezo a comprender mucho mejor la Biblia, empiezo a tener mis dudas, especialmente con el tema de algunos dogmas marianos, que son realmente muy difíciles de digerir para un protestante, el tema de la supuesta idolatría, todas esas cosas, ¿no? Que dicho sea de paso, encontré allí en el siglo I y siglo II cristianos que hablaban de la veneración de las reliquias, de la veneración de los santos. Entendí por qué el libro de Apocalipsis, siglo I, y compuesto desde el cielo, hablaba de las almas de los decapitados que estaban debajo del altar. Porque claro, era costumbre de la Iglesia Católica del siglo I que los huesos de los mártires se colocaban como fundamento del altar, donde luego se consagraba el cuerpo de Cristo. Entonces empecé a darme cuenta que este tema de la supuesta idolatría no es tan idolatría. Puede haber idolatría, como también puede haber en un protestante que agarre y idolatra el dinero, ¿sí? O idolatra, no sé, la televisión, o idolatra a sus hijos. O sea, porque el concepto de idolatría sigue vigente en el Nuevo Testamento, pero no era tan como lo planteaban los protestantes. Que la iglesia primitiva sí hacía la distinción entre venerar y adorar. Entonces yo empecé a quedarme como más tranquilo y como motivado a realmente decir, bueno, está bien, entonces la Iglesia Católica no es tan mala, no es tan idólatra como yo pensaba, y bueno, vamos a ir ahí con 1.500 millones de miedos y montones de fantasmas a mi alrededor, planteándome todo tipo de dudas y prejuicios que todavía tenía. Entonces empecé a visitar un sacerdote, le llevé un documento como de 15, no era un documento, lo tenía en la tablet, como de 15, 20 carillas llenas de preguntas, y por qué esto, y por qué esto otro, y qué pasa con esto, y este versículo. Pero claro, yo me imaginaba que cualquier sacerdote iba a poder responderme eso. Me doy cuenta de que no todos los sacerdotes estaban tal vez capacitados para ponerse a responder dudas tan preguntas como las que les puede hacer un protestante capacitado, ¿sí? O un pastor. Me di cuenta de que los sacerdotes no siempre estaban completamente preparados para responder a esas dudas. Entonces, si bien charlo un par de veces con un sacerdote, me derivan a otro sacerdote que era profesor de un seminario. Entonces él me da un poco más de respuestas a algunas preguntas, pero resulta que ese sacerdote se tiene que ir a un viaje misionero. Y por esos días viene mi mamá acá a Buenos Aires y yo le empiezo a predicar. Le empiezo a mostrar, le imprimí una carpetita como de 40 carillas con un montón de las citas bíblicas que yo había leído, de las citas, perdón, patrísticas y bíblicas que yo había leído, y le empecé a predicar. Y mi mamá se tenía que volver, y este sacerdote con el que yo estaba hablando todavía no volvía. Mi mamá vive en San Luis. Ya mi mamá se volvía a San Luis y este sacerdote todavía no volvía de su viaje misionero. Entonces yo digo, no quiero que se vaya mi mamá de vuelta a San Luis y que no tenga la posibilidad de hablar con un sacerdote. Entonces buscamos con mi esposa otro sacerdote, porque mi esposa también medio a regañadientes, pero iba entendiendo de a poco las cosas. Ella me ayuda a buscar y se pone en contacto con un obispo, y ese obispo nos deriva con un sacerdote. Entonces voy a hablar con ese sacerdote y mi mamá. Y ese sacerdote le dice a mi mamá, pero no hace falta que te hagas católico, porque entre los protestantes te puedes salvar. Te va a costar mucho más, porque bueno, como no tenemos sacramentos, qué sé yo, pero bueno, también te puedes salvar entre los protestantes. Yo en mi cabeza decía, pero ¿cómo puede ser que le esté diciendo eso si los padres de la iglesia enseñaban todo lo contrario? Decían, fuera de la iglesia católica no te podías salvar y que no podías irte de la iglesia católica ni permanecer fuera de la iglesia católica, porque la única que te daba los medios para salvarte era la iglesia católica, estando en la iglesia católica. No era el dogma de la iglesia primitiva, no era como lo enseñan hoy, de que bueno, sí, vos podés estar lejos de la iglesia católica,
pero ser enemigo de la Iglesia Católica, pero si te portás bien, igual te vas a salvar. No, o sea, salvo que vos fueras un Abraham, un Job, una cosa así, y que no tuvieras la más remota posibilidad de conocer de la Iglesia Católica. Jamás la Iglesia Católica te hubiera excusado, porque si vos conocías de la Iglesia Católica y del Evangelio y no creías en la Iglesia Católica, fueras niño, fueras adulto, fueras lo que fuera, estabas fuera de la Iglesia de Cristo. Te hacías culpable. Así explicaba en el versículo del Señor Jesucristo cuando él dice, el ciego y el guía de ciegos, ambos caen en el pozo. Entonces no había posibilidad de decir, no solamente los pastores protestantes están fuera de la iglesia y no tienen salvación. ¿Sí? No, eran los pastores y los que les creían. Así lo enseñaba San Ignacio. Dice, si alguno sigue a un cismático, no ha perdido la esperanza de salvación. Digo, entonces, ¿cómo puede ser que este sacerdote le esté diciendo a mi mamá, a quien le acabo encima de decir que tiene que hacerse católica y mostrarle los escritos de los padres de la iglesia y las citas bíblicas, y que le estoy diciendo que igual se va a poder salvar, pero le está... Entonces nos fuimos con mi mamá, no sé qué habrá pensado, pero yo me fui completamente turbado de esa reunión porque me di cuenta de que ese sacerdote estaba enseñando algo completamente diferente. Digo, ¿cómo puede ser que haya un sacerdote católico que no enseña la doctrina católica? Yo no entendía eso, yo pensaba que dentro de la iglesia católica todos iban a enseñar lo mismo. Entonces mi esposa me empezó a ver mal porque mis amigos, los bautistas, me habían abandonado todos, los que habían sido mis mejores amigos cuando yo era hermano libre, me habían abandonado, me habían expulsado de su casa, me habían maldecido, me habían llamado idólatra, me habían insultado. Bueno, no quiero decir la cantidad de cosas que tuve que ligar de mis queridos por hacerme católico. Lo cierto es que digo, he sido abandonado por todos, poco falta que hasta por mis propios padres y familia, que faltó así. Y resulta que este sacerdote me dice que todo fue en vano, que no había que hacer esto, que no había que hacerse católico. Entonces entré en un estado de crisis. Y mi esposa me empezó a ver mal, triste, angustiado, muy desanimado, y me dice, ¿por qué no contactás a José Plasencia? Que José Plasencia era uno de estos apologistas que yo he estado viendo mucho en internet, porque él también había sido pastor bautista, también durante más o menos 20 años, y aunque él no se había convertido por los padres de la iglesia, había leído algunas cosas de los padres de la iglesia. Entonces me dice mi esposa, escribile. Él le escribe, ella le escribe, perdón, a José. Yo me pongo en contacto yo le escribo, perdón, a José, y le explico mi situación, y José se pone a buscar en internet y encuentra el blog del padre Javier Olivera Rabasi, acá en la Argentina. Entonces me dice, mira, ¿por qué no le escribís? Y él está en la Argentina, capaz que te puede guiar dónde congregarte. Bueno, la iglesia del padre Rabasi está a unos 30 kilómetros, 27 kilómetros de mi casa, así que fui, le escribí un mail, me encontré con él, como él es un apologista historiador, ¿sí? Tuvo mucho más que clara la situación para explicarme a mí qué es lo que estaba pasando en la Iglesia Católica primitiva y en la Iglesia Católica hoy con respecto al tema de los modernistas, que muchos católicos no saben que a lo mejor su sacerdote o su obispo es modernista. ¿Sí? No saben que dentro de la Iglesia hay no una división confirmada, sino una división teológica muy importante como la hubo en el siglo IV y siglo III con el tema del arrianismo y siglo V también. ¿Sí? Que dentro se hacían llamar católicos tanto unos como otros, pero unos tenían la doctrina apostólica y los otros la doctrina judaica de negar la eternidad de Jesucristo. Decían que Cristo era criatura. Bueno, hoy los modernistas enseñan un montón de otras cosas. Entre las muchas otras cosas que enseñan los modernistas es que la Iglesia Católica es una parte de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es una parte de la Iglesia de Cristo, pero que los protestantes son también una parte de la Iglesia de Cristo, una parte menor, menos formada, incompleta, pero Iglesia de Cristo al final. Y digo, pero esa no es la doctrina apostólica. Ni la Biblia ni los padres de la iglesia enseñan eso. Entonces empecé a entender este tema del modernismo y por qué me había topado con sacerdotes que me decían sí, que aún siendo todos no sordos, porque hasta ahora te estaba hablando de todos sacerdotes no sordos, aún siendo todos no sordos, había sacerdotes que me decían sí, muy bien, has hecho bien en venir a la iglesia católica, la iglesia de Cristo, y había este otro que me decía no, ¿para qué te venís si todos son de la iglesia de Cristo? La iglesia católica es la que mejor entiende, pero todos son de la iglesia de Cristo. Entonces, bueno, el padre Javier me explicó mucho este tema de, bueno, sí, que en los últimos años ha entrado esto, que el modernismo ya viene siendo denunciado por San Pío X desde hace más de un siglo, del 1917 se compuso, o 1907 creo, se compuso la Pacendi Domini Gregis,
documento pontificio del Papa San Pío X, que condena todas las herejías de los modernistas, que eran las cosas que yo estaba viendo que enseñaban estos sacerdotes que dicen ser católicos y no son católicos de teología, aunque tengan la túnica de sacerdote. Así que bueno, yo empecé a asistir a la parroquia del Padre Javier, mi esposa también, mi esposa se bautizó, yo no, porque yo tenía el bautismo católico, mis hijos se bautizaron, recibimos un catecumenado de aproximadamente un año más o menos, tuvimos que revalidar nuestro matrimonio, participamos en la primera comunión y desde ahí en más hemos tratado de obedecer el mandato de la Iglesia siempre a la luz de lo que enseñaban los primeros cristianos, porque me he propuesto como meta personal de vida de que no quiero ser más engañado de ninguna forma, de ningún color. Y el canon, la regla que me dice la Biblia que tengo que tener para comparar cualquier cosa que se me enseñe es con la Biblia y con los padres de la Iglesia. No solamente con la Biblia, sino también con los padres de la Iglesia, porque Pablo dice en Gálatas 1:8, dice, si alguno les predica un evangelio diferente al que yo les he predicado a ustedes. Entonces ahí en ese versículo hay 3 evangelios implicados, o 3 predicaciones. Mi predicación, lo que yo predico o creo, lo que predica Pablo, y lo que habían recibido como predicación los Gálatas. Entonces ya ahí yo me di cuenta que tenía que, lo que yo creo, no solamente compararlo con la Biblia, porque entonces eso sería razonamiento circular. O sea, yo creo en el evangelio bíblico. ¿Y cómo sé que es el evangelio bíblico? Y porque está en la Biblia. ¿Y cómo sabes que está en la Biblia? Porque yo así lo creo. ¿Y cómo sabes que lo crees? Y porque está en la Biblia. ¿Y por qué está en la Biblia? Y porque yo así lo creo. O sea, no salí de ese razonamiento circular. Entonces tiene que haber algún tercero que rompa ese razonamiento circular, que es lo que dice Pablo. Si alguno les predica un evangelio diferente al que yo les prediqué, no dice eso. Si alguno les predica un evangelio diferente al que está en la Biblia, no, tampoco dice eso. Dice, si alguno les predica un evangelio diferente al que yo les prediqué a ustedes. Eso me obliga a ir a buscar el evangelio que habían recibido y escuchado los primeros cristianos, los padres apostólicos. Entonces decidí que toda encíclica papal, todo concilio, toda enseñanza sacerdotal, toda enseñanza de un obispo, todo lo que yo lea en algún libro católico, siempre lo voy a ir a comparar con la Biblia y con la tradición y con el magisterio a lo largo de los años de la Iglesia, para asegurarme de que pueda examinarlo todo y retener lo bueno. Y de eso se trata mi canal, de mostrar esa coherencia entre el magisterio tradicional de la Iglesia, los concilios de la Iglesia, los padres de la Iglesia y la Biblia. Y todo eso es lo que yo quiero meter en mi cabeza y defender y transmitirle a otros. Tuviste un anfitrión para traerte, ¿verdad?, de nuevo a la iglesia, el padre Javier, un sacerdote que realmente admiro, es un sacerdote súper preparado. Ya quisiera yo que fuera el sacerdote de mi parroquia. Un sacerdote excelente, además un jovencísimo, sacerdote joven y sobre todo muy bien preparado. Yo creo que es un sacerdote muy completo, y el hermano Leonardo tuvo el lujo, lo vamos a decir así, de que este sacerdote pues le quitara todas esas dudas, ¿verdad?, que le iban rondando, y que finalmente pues fue otra herramienta de Dios para atraer al hermano Leonardo a su iglesia, ¿verdad? Yo creo que esa fue la guinda del pastel. Creo que no todos nos podemos, no tenemos ese tipo de caché, ¿verdad? De tener un sacerdote así, que te diga, no, mira, esto es así, así y de esta manera. Excelente, ¿verdad? Salúdame al padre de mi parte, si lo ves o os mandáis algún tipo de mensaje, que sepa que aquí en Málaga pues tiene a un hermano que lo admira, porque es un sacerdote totalmente admirable. Pues, hermano Leonardo, quisiera agradecerte tu tiempo, tu valiosísimo tiempo, en haber estado aquí con todos nosotros en el canal de Panagia, el canal de María,
muy agradecido, y yo creo que va a ser de gran edificación para todos los hermanos ver tu trayectoria dentro del mundo protestante, y creo que servirá también para que muchos de los hermanos que no estén muy en el tema de la patrística, yo creo que a más de uno le picará el gusanillo, ¿verdad? Y que visiten el canal del hermano Leonardo, El Depósito de la Fe, que hay temas muy buenos de, patrística y que van a sacar de muchas dudas a los hermanos. Pues Leonardo, quisiera darte la oportunidad para despedirte de los hermanos que nos estén viendo, y por supuesto desearles que visiten tu canal, El Depósito de la Fe. Bueno, muchas gracias. Darte las gracias a ti por devolverme el favor. En mi canal está también un video del testimonio de José, que lo hemos grabado hace ya más o menos un año. También agradecer a todos los hermanos que estoy segurísimo van a interesarse por este tema, no solamente de la patrística, sino más que nada argumentos para defender la fe católica con pruebas concretas y reales de que la fe católica es la fe apostólica, y no que, como hablábamos con José desde un principio, que realmente saltamos de la Biblia al 1600 o al 1800 y decimos que, claro, en el 1800 funda la religión y es automáticamente, porque así lo creo yo, la religión original. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Cómo comprobás que hay una sucesión ininterrumpida de pastores que hayan defendido y creído tu doctrina? Bueno, todo eso y mucho más lo enseñamos en innumerables videos donde estudiamos literalmente aquellas cartas que a mí me sacaron del protestantismo, y se las enseño y se las explico, no digo capítulo por capítulo, pero se aproxima, para poder mostrarles cómo es que los primeros cristianos demuestran ser católicos, enseñan la doctrina católica, defienden la doctrina católica y les muestran a los protestantes, y soy consciente de que hay muchos protestantes que ya me han escrito que se han convertido por cosas que ven en el canal, o que ha formado parte de su proceso de conversión, porque realmente es algo que los protestantes no se imaginan. Es como un baldazo de agua con hielo el que les demuestres que realmente la doctrina católica no es un invento del siglo XVII, XVI, XV, XII o XI, sino que es doctrina del siglo I, II y III y de la misma Biblia. Así que les invito a que se suscriban al canal, les invito a que no solamente se suscriban, sino que por sus propios medios consulten, busquen, me soliciten ahí en el canal libros para leer. Yo con gusto les voy a dar direcciones web donde ustedes pueden descargar material, estudiar material para poder estudiar la fe de la iglesia, no para ser tal vez un apologista de YouTube, porque tal vez no todos tengan ese conocimiento o ese llamado, pero sí para ser un apologista de tu fe católica, como lo demanda el apóstol Pedro, que tenemos que estar plenamente capacitados para dar razones de nuestra esperanza. Un apologista en tu casa, un apologista en tu trabajo, un apologista en tu escuela, un apologista en tu corazón, que se defienda de los ataques del enemigo, que te lo va a poner por YouTube, te va a atacar por los canales de televisión, por revistas, por comentarios de amigos. Un apologista que esté firme en su fe católica. 1.000 millones de gracias, José, y agradezco al Señor por esta oportunidad de haber compartido el testimonio con ustedes. Igualmente, hermano.